Hemos realizado ya en plantas alrededor de 15 estudios ergonómicos, diferentes plantas de diferentes sectores, y dentro de todo, pues hemos adquirido experiencia en la aplicación de la norma. Hablando de México, vamos a centrarnos un poco en la norma 36, y hablando de otros países vamos a hablar en normas ISO, de acuerdo, de estándares ergonómicos y algunos métodos de evaluación, como NIOSH, REBA, RULA, para el tema de evaluación de los factores de riesgo ergonómico. ¿De acuerdo? Entonces, es un tema bastante bueno por la información que tiene. ¿De acuerdo? Luis, ¿puedes confirmar lo de Facebook, por favor? Estamos transmitiendo en Facebook. Quien guste se puede conectar a la página. La página es Alter, así como tal. Y en Facebook también pueden compartir el evento. Agradecemos, en caso de ser posible, de que nos den un like, nos sigan. Y estamos en esta nueva onda de la tecnología, ¿de acuerdo? Entonces agradecemos nos hagan favor de compartir en caso de ser posible. De igual manera se les hicieron llegar las ligas y agradecemos nos apoyen en compartirlas, ¿de acuerdo? Denme un segundo, ya casi iniciamos. A ver. Historia. En vivo. ¿Listos? Ya casi estamos todos. Somos 8 personitas. Ahorita iniciamos, chavos. Sí, quedan 10 minutitos. Si gustan, vayan por un café. Casi iniciamos, chavos. No sé si han podido entrar a los otros cursos que hemos dado. La semana pasada fue de análisis de riesgos, detección de peligros y análisis de riesgos. La antepasada fue requerimientos legales en materia de seguridad e higiene. Y el primero fue requerimientos legales en materia de capacitación. Y si tuvieron la oportunidad, esperamos haya sido conocimiento de valor. Y estamos al pendiente pues, de sus comentarios. O sea, eso nos ayuda mucho para mejorar a nosotros. ¿De acuerdo? Denme un segundo, se escucha mucho el eco. Vamos a ver. Listo. El panel. Para las personas que se conectan de Facebook, está padre, también lo está viendo. Perfecto, Luis, y aquí estoy.
en vivo y a todo color. Estamos transmitiendo en Facebook, chavos, por si gustan también. Nada, va a ser una parte del curso, ¿de acuerdo? La sesión completa la vamos a estar viendo en el Meet. No se cruza el audio, ¿verdad? No se mezclan los audios. Ah, ya se mezclaron. A ver, denme un segundo. Denme un segundo, chavos. Ya sé. En un momento iniciamos, ¿vale? Denme un segundo, equipo. Se le acabó la pila al ministerio. ¿No vieron el adaptador? Ya se están conectando más desde Facebook. Un gusto, toda esa racita de Facebook. Se ve padrísimo, Luis? Me agrada, me agrada. ¿Qué onda, Luis? Listo, chavos. Sí se debe estar viendo, ¿cómo no? ¿Sí me escuchan fuerte y claro? Buenos días, sí. Ah, mire, perfecto, sí se escucha. Es que pensé que no se escuchaba, pero sí se escucha bastante bien, bastante bien. Listo, pues vamos a iniciar. 3 minutos más, 3 minutos, chavos. Les platicaba, si tuvieron la oportunidad de accesar en las sesiones pasadas, digo, no sé si ya han visto las sesiones, han estado muy interesantes, ¿de acuerdo? La intención de esto es compartir conocimiento, pues de los diferentes temas. Vamos a estar hablando en el tema industria, de riesgos, de proceso, de máquinas, de ingeniería, y eso es con la intención de compartir conocimiento de lo que nosotros hemos visto en las diferentes plantas. Hemos tenido la oportunidad de entrar a diferentes procesos, automotriz, aeroespacial, metal mecánico, alimentos, invernaderos, diferentes procesos, y nos ha permitido tener un panorama general sobre lo que pasa tal vez en la industria y cómo se está ejecutando hasta cierto punto pues el tema de los procesos, ¿no? Y digo, aquí encaminado al tema de las leyes. Prácticamente tenemos que hablar un poquito de leyes, tenemos que hablar de el enfoque
tenemos que hablar del cumplimiento a las leyes y sobre eso prácticamente pues ir adecuando todo lo que estamos haciendo. Entonces, como empresa, tenemos esa responsabilidad legal, ¿de acuerdo? Cumplir con todo lo que se nos pide por parte de la autoridad. Entonces, denme un segundo. Listo. Entonces, con todo lo que nos pide por parte de la autoridad. Perfecto, miren, hasta se generan subtítulos en Facebook, padrísimo. Para las personas que no están, que no tienen la liga, pueden compartir la liga de Facebook. Luis, por favor, la puedes copiar y pegar aquí en el chat, por favor. Digo más que nada porque si no les mandamos la liga es porque ya se inscribieron muy tarde o se inscribieron hace 10 minutos. Entonces, la intención de esto es mandar nosotros las ligas previas con un día de anticipación, ¿de acuerdo? Normalmente se las estamos haciendo llegar 6, 7 de la tarde de un día anterior para que ustedes tengan acceso a todo, ¿de acuerdo? Listo, entonces, pues vamos a iniciar, chavos, equipo, todos. La imagen, Luis, de la pantalla, por favor. Y vamos a ver de qué se trata, ¿de acuerdo? ¿Me apoyas entonces, Luis, con la imagen en la pantalla? ¿Ah? No, no se ve, Luis. Gracias. Listo. Pues ya es la hora, chavos, vamos a iniciar. Vamos a hablar del tema, ahorita vamos a hablar de factores de riesgo ergonómico en la empresa, ¿de acuerdo? El tema de factores de riesgo, esta norma es reciente, 2018, al menos aquí en México. En Latinoamérica son normas que han estado, ahora sí que saliendo a flote en el ámbito legal. ¿Por qué? Porque son normas de reciente creación, al menos en países de América Latina. ¿Cuál es el tema? Si nos vamos a Europa, en Europa ya tienen 20, 30 años aplicando un tema de ergonomía. De hecho, desde el tema del diseño de las herramientas y máquinas, ellos ya tienen estándares de trabajo. En México, desafortunadamente, no los tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, agradezco me confirmen en el chat que se escucha bien el audio. O sea, la intención es que se escuche bien, no que se escuche a medias. ¿De acuerdo? Gracias y vamos a iniciar. Ya estamos iniciando la grabación. Un gusto. Para quien me la guste pedir, mándenme un chat y les hago llegar las ligas de acceso. ¿Ah? Se escucha bien. Perfecto, Alan. Un gusto. Un gustazo, chavos. Alan, Ángel, Ashley, Bianca Estela, un gusto, ingeniera. César, Claudio Flores, Diana, Guadalupe Torres, Jessica, su servidor, Karen, Viviana, Mario, Miguel, Miriam, Rodrigo, Rosario, Víctor, Wendy, Janet. Ingeniera Janet, un gustazo. Said Rodríguez. Perfecto. Pues vamos a iniciar, ¿va? Entonces, listo, vamos a iniciar. Agradezco me confirmen si se visualiza la pantalla. Y voy a ir cambiando cada una de las diapositivas. Bueno, ¿cuál es el propósito de esta sesión? El propósito de esta sesión es conocer y comprender los métodos para determinar y analizar los factores de riesgo ergonómico, ¿de acuerdo? Para la mejora de las operaciones y procesos de las diferentes empresas. Ese es el objetivo, esa es la intención, y prácticamente en esta pequeña presentación, esta breve presentación, vamos a tratar de lograr esto, ¿va? Denme un segundo. Captura de entrada de audio, dispositivo de cámara. Algo le pasó a mi cámara. No importa. De entrada, dispositivo de captura de video. Bueno, no se transmite. Ya me conocen algunos, si no me conocen, al final trataré de que se visualice esto. ¿De acuerdo? Entonces, listo, chavos. Bueno, vamos a la presentación. Sí se visualiza, ¿verdad, Luis? De acuerdo. Miren, les comentaba cuál es el tema de este curso. El tema de este curso son normas recientes, al menos en América Latina, y la intención de esto es que nosotros conozcamos las normativas, leyes y lineamientos para el establecimiento o análisis de los factores de riesgo ergonómico en las diferentes sitios o empresas donde nos encontremos, ¿de acuerdo? Aproximadamente 1.710.000
perdón, 1.710 millones de personas tienen trastornos musculoesqueléticos en todo el mundo. ¿De acuerdo? De estos trastornos, la principal causa, son principal causa de discapacidad en el mundo, y el dolor lumbar es la causa más frecuente de discapacidad en 160 países. Estos trastornos limitan enormemente la movilidad y la destreza, lo que provoca jubilaciones anticipadas, menores niveles de bienestar y una menor capacidad de participación social. Ahora, vámonos al tema de las frases que nosotros son como nuestros emblemas, promovemos. Siempre que damos cursos de capacitación en las empresas, es: el cuidado no le cuesta nada y el descuido puede costarle la vida. El que un colaborador se descuide por desconocimiento, ignorancia, por miedo, por lo que sea, le puede costar la vida, ¿de acuerdo? Por el simple hecho de no hablar o no querer comentar algo directo a la empresa. Pasa en todos los centros de trabajo. Yendo al propósito de una empresa, el propósito de una empresa es producir capital, generar capital, ¿de acuerdo? Ser rentables. ¿Y cuál es el tema de todo esto? Que muchas veces no se garantiza, ¿de acuerdo? La seguridad de los trabajadores, y se deja de lado, se obvia lo que es el factor humano, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa muchas veces? Al obviarse el factor humano, pues no se le presta atención. La otra frase nos dice: si no cree que sea seguro, probablemente no lo sea. Cuesta mucho entender eso por parte de los colaboradores, tal vez por miedo, tal vez por ignorancia, pero los colaboradores normalmente asumen riesgos que no les corresponden. ¿Por qué? Porque no saben o no han hecho o no conocen cuáles son los principales factores de riesgo o riesgos en las operaciones que ellos realizan. Ahora, ¿qué puede desencadenar todo esto? Pues lesiones en el menor de los casos, y en el mayor de los casos, pues la pérdida de la vida. Prácticamente cuando llegamos a esto indica bastante, ¿de acuerdo? Indica que los controles, las medidas de seguridad, los procesos no están bien establecidos, no se tomó la importancia debida, por parte de la empresa no se le dio seguimiento a los controles propuestos, entre otros. Entonces, ¿cuál es la intención? La intención es realmente garantizar, de acuerdo, salvaguardar la integridad física de los colaboradores. Desde el punto de vista ergonómico, la ergonomía, el objetivo claro, el objetivo principal de la ergonomía es hacer, de acuerdo, adecuar las máquinas a los colaboradores, que en México eso es un reto. ¿Por qué? Porque muchas veces las máquinas vienen de otros países, vienen de Asia, de Europa, y están diseñados para para alturas o tallas de personal distinto a nosotros en América Latina. Entonces, tal vez para ciertos países se dificulta la adaptación de la máquina al hombre. Entonces, en estos casos, yo sí les soy muy franco, es complejo adaptar la máquina al hombre. Lo que sí se puede adaptar y es más viable son las estaciones de inspección, ensamble, manufactura. Ese tipo de estaciones sí se pueden adaptar. ¿Por qué? Porque son internas, ¿de acuerdo? Están dentro de nuestros procesos y nosotros mismos podemos llevar a cabo ¿cómo se llama? Podemos estar llevando a cabo lo que es el control de lo que está pasando, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a las estadísticas de riesgos, al menos aquí en el IMSS, 500,000 son riesgos de trabajo, ¿de acuerdo? Entre ellos pues, son accidentes de trayecto y enfermedades de trabajo. 1,446 riesgos de trabajo por día y al menos 1,364 defunciones por año. Son datos, son estadísticas. La vez pasada les comentaba que si están en El Salvador, Nicaragua, Panamá, en Estados Unidos o en cualquier país donde se encuentren, es importante que busquen la estadística y datos de su empresa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque eso es con respecto a la normatividad legal y con respecto a los ministerios de salud o a los entes de salud o a las instancias médicas que se encargan de administrar pues, la parte de salud de cada uno de los individuos que colaboran en las empresas. Ahora, aquí un dato interesante, esto de manera general. Nosotros aquí en México, analizando la tabla del 2020 sobre accidentes y enfermedades de trabajo, hicimos un análisis en el 2020, 2021, 2019, y de los mayores agresores u ofensores de
de lesiones o accidentes de trabajo son aquellas personas que tienen una antigüedad menor a 30 días en su puesto de trabajo. ¿Por qué se da? Porque están asumiendo un nuevo rol y para ese rol no están capacitados. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Las empresas mueven a sus colaboradores de manera interna en los diferentes puestos de trabajo y lo hacen para agilizar la producción, para mantener la productividad, para mantener el rate, para pegarle a los KPIs, cualquier cosa. Sin embargo, no dimensionan que el cambiar a una persona del puesto A al puesto B va a implicar ciertos costos, ¿va? Ahora, esa es una. La otra, desde el punto de vista ergonómico, no sé yo si la estación de trabajo a la cual voy a asignar a esta persona esté adecuada o no a la persona y si es o no realmente funcional. ¿De acuerdo? Es muy importante entender eso. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que nosotros podamos garantizar, ¿de acuerdo?, la adecuación al puesto de ahora sí que del personal. ¿A qué los invito con esto? Cuando ustedes analicen, no sé si haya personas de ingeniería, es muy importante. Incluso si les pueden compartir la liga, háganlo. Es importante esto, ¿por qué? Porque cuando una persona llega a un nuevo puesto de trabajo, debemos de adecuar, ¿de acuerdo?, el puesto de trabajo de esta persona para minimizar la probabilidad de riesgos o accidentes o enfermedades o padecimientos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante, chavos. Ahora, el otro dato interesante, de 1 a 4 años ocurren enfermedades o accidentes de trabajo y ahí indagando en el tema de las causas, el tema de las causas es porque el exceso de confianza se da mucho en los colaboradores. Y aquí no solamente es exceso de confianza por parte del colaborador, es exceso de confianza del trabajador, del jefe, del dueño de la organización. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente buscan la producción antes que la seguridad o salud de la persona. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Ahora, vamos a hablar de algunas referencias normativas, ¿de acuerdo?, que se tienen y que yo les recomiendo ustedes indaguen, ¿de acuerdo? En estas referencias normativas hay que indagar cuáles son las referencias normativas en el tema de ergonomía en sus países, en sus respectivos países, donde se encuentren. ¿Para qué? Para que garanticemos que realmente sea ad hoc a los requerimientos legales y evitar que trabajemos, ahora sí que doble vez al momento que se esté realizando un estudio y ustedes estén contratando a cualquier externo o lo hagan de manera interna, ¿no? Entonces, sí es muy importante esto, chavos. Ahora, listo. Ahora, referencias normativas. En México existe la norma 036-2018. Esta norma nace con la intención de mejorar las condiciones de trabajo desde el punto de vista ergonómico. Ahora, esta norma tiene parte 1. ¿De acuerdo a qué se refiere la parte 1? Esta norma en México va a salir en 3 partes. ¿De acuerdo? Ya está en proyecto la parte 2. La parte 1 nos habla del manejo manual de cargas. La parte 2 nos va a hablar de repetitividad, ¿de acuerdo? Y la parte 3 nos va a hablar de postura. Entonces, dentro de todos estos factores, ¿qué es lo que nos va a pedir el tema normativo? Nos va a pedir que nosotros, el primer punto es evaluar, identificar aquellas situaciones o factores de riesgo desfavorables que pudieran causar afectación a la salud de los colaboradores. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Buscar cuáles son las actividades de riesgo que pudieran afectar a los colaboradores de la empresa. Y en este punto es meramente cargas. Ahora, ¿qué es una carga de acuerdo a la norma y de acuerdo a estándares de referencia internacional? Es cualquier peso, ¿de acuerdo? Cualquier material, objeto que pese más de 3 kilos, ¿de acuerdo? Entonces, más de 3 kilogramos, y eso que va a ocasionar que nosotros necesitemos evaluarlo. Video en vivo interrumpido. Ok, denme un segundo. Entonces, les comentaba, tenemos que adecuar la normativa. ¿Para qué? Para que realmente sea funcional a donde nos encontramos. Un segundo.
segundo, chavos. Denme un segundo. Denme un segundo. Listo. Listo, chavos. Es que como estamos transmitiendo en vivo, les pido una disculpa, pero estamos haciendo una transmisión, en nuestra primera transmisión en vivo. Entonces, por eso que andamos garantizando el tema de la transmisión. Una disculpa. Bueno, les comentaba, los factores de riesgo ergonómicos, al menos en México tenemos una norma 036. Esta norma, ¿de dónde nace? Al menos el método de cargas nace de una herramienta que se llama MacTool. Esta herramienta MacTool es de Reino Unido, ¿de acuerdo? Que incluso en Chile, no recuerdo si en Colombia la estaban utilizando. Entonces, es una herramienta visual que respecto a las posturas que se detecten por parte del colaborador, lo que se debe de hacer es adecuar las evaluaciones a los puestos conforme a lo que se visualice en estas guías. Ahora, existe otra norma que es la ISO 26800-2011, que nos habla de los principios generales de ergonomía. ¿De acuerdo? A la par existe la ISO 6385, que son principios de ergonomía en el diseño de estaciones de trabajo, y la ISO 11226, que nos habla de las evaluaciones de ergonomía. Aquí es muy importante para las personas que son de ingeniería o se dedican al tema de ingeniería. Es muy importante que ustedes garanticen, ¿de acuerdo? Garanticen que el diseño de las estaciones de trabajo en las cuales están ustedes trabajando o van a modificar ciertos procesos, permita, ¿de acuerdo? Permita homologar los criterios de producción y operación por parte de todos los colaboradores. Para eso existe una somatometría, de acuerdo a un estudio de somatometría. ¿Para qué? Para que hagamos las estaciones de trabajo conforme a la masa poblacional en el mayor, ahora sí que en mayor amplitud, ¿no? Considerando 95% de la población sobre una curva de Gauss, por ejemplo. Y en vez de andarlas diseñando o comprar estaciones de trabajo diseñadas con diferentes proveedores que existen ¿cómo se llama en línea. O sea, ustedes pueden comprar estaciones de trabajo de ensamble en línea sin ningún problema. Ahora, el tema es los ingenieros de ingeniería, es cómo compran esas estaciones. Simplemente agarran, se meten en internet, compran la primera que les llega y listo, cómo las ajustan, cómo garantizan que en efecto sea la misma, que sea buena la estación para su gente, ¿no? Listo. A ver. Entonces. Ahora, hablando de los sistemas de gestión, ISO 45000 es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿de acuerdo? Y nos habla del establecimiento de las políticas y control de los riesgos o los factores de riesgo en las diferentes operaciones, ¿de acuerdo? De la empresa. Y de esto, ¿qué es lo que también nos dice? Nos dice que nosotros debemos de analizar todas las situaciones con el potencial de riesgo, ¿de acuerdo? Que puedan afectar a nuestros colaboradores. Miren, perfecto, ya se vio la cámara. Ya estoy por ahí. Ahora yo no me veo, pero ya estoy por ahí. Entonces, les comentaba, en este sistema se deben de establecer políticas para la prevención. Incluso recientemente también salió en México lo que es la norma de los factores de riesgo psicosocial. Y nos pide también establecer política para la prevención de los factores de riesgo. En América Latina también se están promoviendo este tipo de buenas prácticas. Incluso recientemente, y eso va para todos desde el 2020, gracias a la pandemia del COVID, se ha lanzado a nivel internacional normas de teletrabajo que nos hablan de la adecuación de los puestos de trabajo en el hogar. ¿De acuerdo? Es muy importante garantizar
una, el trabajo, la promoción del empleo, y la otra, garantizar que las condiciones laborales en casa sean las adecuadas para la gente que trabaja de manera remota. Ahora, en el tema de la norma 036, nos habla de las obligaciones del patrón, que prácticamente todas las normas, de acuerdo a los ministerios del trabajo, de acuerdo a las instituciones legales de cada país, nos da ciertos lineamientos. En México, nosotros tenemos la norma 036-1 STPS 2018, les comento, va a salir la parte 2, que es 036-2 y 036-3. Y nos dice, ¿de qué nos habla esta norma? Los factores de riesgo ergonómico, hablando en el manejo manual de cargas o abordando el manejo manual de cargas. Ahora, ¿qué nos pide? Nos pide contar con un análisis de los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas. 2, adoptar medidas de prevención y control para reducir o eliminar los factores de riesgo. 3, proporcionar capacitación al personal ocupacionalmente expuesto sobre los procedimientos seguros, ¿de acuerdo?, para la realización de su trabajo. 4, llevar los registros sobre las medidas preventivas adoptadas, ¿de acuerdo?, por parte del personal y de la empresa. Ahora, ¿qué es lo que debe de incluir el análisis? El análisis debe de incluir la identificación de las actividades, levantamiento, bajar, transportar, empujar, jalar y hostivar, determinar los niveles de riesgo identificados conforme a los métodos establecidos, que en este caso es el método MAC, en sus diferentes evaluaciones, y evaluar el nivel específico del riesgo. De las medidas preventivas, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide adoptar actividades realizadas por los trabajadores que cuenten con actitud física avalada por un médico, ¿de acuerdo? Aquí es la importancia de los doctores. Tenemos el gusto de estar acompañados de algunos médicos. Un gusto. ¿Qué es lo que, en el punto de vista laboral, qué se requiere, chavos? Se requiere su aprobación, ¿de acuerdo? Que ustedes avalen realmente la aptitud física de los colaboradores para la realización de ciertas actividades o trabajos. Ahora, sobre esto, que nos pide tener procedimientos para el manejo de cargas manuales. ¿De acuerdo? Debemos de desarrollar estos procedimientos para el manejo de cargas manuales. ¿Para qué? Para que esto nos permita a nosotros el control de los factores de riesgo que están en la organización. Ahora, ¿cuál es el problema en muchas empresas? El problema en muchas empresas es que los factores de riesgo más bien, los procedimientos no se establecen de la manera más adecuada. Simplemente uno desarrolla un procedimiento y cree que es correcto. ¿De acuerdo? No funciona de esa manera. Para el establecimiento de los procedimientos sí les recomiendo que busquen guías, busquen buenas prácticas, y dentro de esas guías les recomiendo ustedes se encarguen de hacer estas guías entendibles. ¿Por qué? Porque muchas veces no son entendibles este tipo de procedimientos. ¿Y qué es lo que pasa? La gente asume o interpreta a su manera, y esto ocasiona que pues, no se ejecuten o no se lleven a cabo las actividades de la mejor manera posible. Y eso ocasiona, pues en consecuencia, enfermedades laborales. Ahora, adoptar medidas de prevención, ¿de acuerdo? Nosotros les recomendamos a ustedes como gerentes, ingenieros encargados, jefes de producción, jefes de operación, jefes de seguridad, que ustedes se vayan más a la prevención. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos al tema reactivo. Entonces, si nos vamos al tema reactivo, ¿qué es lo que pasa? Estamos apagando fuegos. Entonces, ya ocurrió el padecimiento, ya ocurrió la lumbalgia, ya la persona tuvo lesiones en el cuello, y hasta ese momento es cuando queremos corregir el problema, pero resulta que no solamente es una persona, son 10 personas. Causa raíz, la pantalla estaba muy abajo, ¿y qué ocasionaba? Que la persona inclinara el cuello, ¿de acuerdo? Y eso ocasionó una cervicalgia. Punto, es así de sencillo. ¿De acuerdo? Ahorita lo que voy a tratar también de explicar es que la ergonomía no es compleja. ¿De acuerdo? No es una ciencia que debamos estudiar 20, 30 años. La ergonomía es simple. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de llevar? Esa simplicidad a los procesos, ¿va? Ahora, medidas generales de seguridad, supervisión, ejercicios de calentamiento, aquí hablamos un poco de calistenia, orden y limpieza en áreas de trabajo, periodos de descanso, elementos de sujeción para el manejo manual de cargas, el EPP adecuado, medidas de seguridad para el levantamiento y transporte de cargas, medidas de seguridad para empujar, jalar, y aquí principalmente el tema de los carritos, equipos, patines hidráulicos. ¿Qué pasa? Y quiero que se lo pregunten ustedes en su empresa. Si yo les pregunto a ustedes,
honestamente garantizan que se efectúe el checklist de inspección a los patines hidráulicos. Tal vez de todos los que estamos aquí, 1 o 2 empresas realmente lo hacen, pero muy pocas empresas lo hacen. ¿Por qué? Porque implica tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, implica tiempo y las personas piensan que un patín hidráulico no puede ocasionar riesgos. Pero sí, chavos, sí puede ocasionar riesgos. ¿Por qué? Porque muchas veces no se siguen las consideraciones, no se siguen las recomendaciones del fabricante, la gente no sabe manejar un patín, o sea, algo que pudiera parecer absurdo, pero para manejar un patín sí se requiere cierta especialización. Debes de entender de energías, debes de entender el sistema hidráulico, levantamiento, el peso, la inercia, debes de entender varias cosas, ¿de acuerdo? Oye, ¿cómo voy a planear mi carga? Lo voy a mover del punto A al punto B. ¿Cómo lo voy a trasladar? ¿De frente? ¿Lo voy a empujar? Mucha gente lo hace de espaldas. ¿Visualizan? ¿Cómo visualizan? ¿Requiero a alguien que me ayude con una bandera? ¿Qué requiero? Bueno, causas de los accidentes. De las principales causas, la primera es el desconocimiento del riesgo. Y hablando desde el punto de vista factores de riesgo ergonómico, pues se desconocen estos factores. ¿De acuerdo? La gente no sabe que el realizar una postura inadecuada le puede o no ocasionar ciertos daños. Entonces, no sabe que el cargar más de 30 kilos eventualmente le va a dañar la espalda y va a llegar a su casa a que le den un masaje, pero ya todo acabada la persona. O sea, me voy un poco al tema de las cementeras o al tema de, si ustedes tienen una empresa de materiales, por ejemplo, uno va y compra un bulto de cemento. Anteriormente, hace 10 años, al menos aquí en México y en América Latina también se tenía bultos de cemento de 50 kilos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por los tratados de libre comercio, por el tema de exportación, porque era más fácil embalar ciertos materiales. Hoy día, no sé si lo han notado, estos bultos ya bajaron a 35 kilos, algunos, y otros bajaron a 25 kilos. ¿Cuál es el tema? Por tema de aranceles, por tema de envíos, por tema de cuotas, pues los empresarios no querían hacerlo en su momento. Podía estar la ley y la norma te decía, oye, no cargues más de 25 kilos, pero la empresa, como era la productora, pues decía, con la pena, no me interesa, yo sigo produciendo mi cemento, sigo produciendo mi azúcar, sigo produciendo mi maíz y lo voy a manejar en bultos de 50, ¿de acuerdo? Ahora, la improvisación, la gente improvisa. Punto importante, en cualquier centro de trabajo, tema de la faja. La faja, honestamente, digo, no hay norma que lo justifique, no es un equipo de protección personal. ¿Qué les recomiendo? Y ahí funciona como el efecto placebo. La gente cree que le ayuda. Si hay gente que usa faja, déjalos que usen faja, ¿de acuerdo? Si ya hay gente que tiene 30 años, 20 años usando faja, tú dale su faja. Pero implementa el uso de la faja como una opción, ¿de acuerdo? No como una obligatoriedad. ¿Por qué? Porque si el día de mañana, y algo muy sencillo, y ahí les va, si el día de mañana el trabajador dice, oye, es que me obligan a usar faja, viviendo el punto legal, y resulta que la faja pues no está justificada en ningún lado, y esta faja pues tú la usas para, ahora sí que pareciera que tú tienes más fuerza, si eventualmente se muestra que no te sirve para nada, te vas a meter en un lío, ¿no? Digo, desafortunadamente, y hablando desde el punto de vista ignorancia, muchas personas ignoramos esto, digo, nosotros a nuestro nivel lo ignoramos, digo, el personal operativo lo ignora mucho más, ¿de acuerdo? Entonces no se quieren meter en líos por pérdida de empleo o por otras cosas. Entonces, eso es muy importante. La faja, recomendación, déjenla como opción y a las personas que son de nuevo ingreso, capacítenlas en el proceso manual de cargas. ¿De acuerdo? Eso sería lo adecuado. Oye, mira, en este momento, no te voy a dar faja, ¿de acuerdo? Pero te voy a capacitar en el correcto levantamiento del manejo manual de cargas. ¿Va? No sé si haya, bueno, si hay alguna duda al final, pues, ya quería preguntar preguntas y respuestas. Exceso de confianza, ¿de acuerdo? La gente se confía. Si antes pensaba y decía, oye, yo cargo 40 kilos, puedo con 50, le meten 10 de más. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? La gente se va acostumbrando a eso y eventualmente esos pequeños incrementos de peso ocasionan lesiones y la gente pues, no se da cuenta en ese momento. ¿Por qué? Porque simplemente está excediendo esa confianza que él tiene, ¿de acuerdo? Para demostrar tal vez que sí puede o que lo hace rápido, ¿no? Ahora, la siguiente, y esa a mí me encanta, es lo que todas las empresas buscamos, que las personas sean conscientes con C y con S, conscientes del ser y estar. Oye, yo soy consciente de quién soy,
de las decisiones que tomo y soy consciente de dónde estoy, ¿de acuerdo? Sé que estoy en la empresa de plástico, sé que estoy en una empresa metalmecánica, sé que estoy trabajando a 10 metros de altura, sé que voy a cargar un bulto de 50 kilos, sé que voy a cargar un bulto de 25, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa muchas veces? Oye, son de 25, me cargo 2. No, espérate, compadre, o sea, 25 ya es el límite y es lo recomendable. Oye, pero me va a tardar más, no importa. Digo, sí importa desde el punto de vista de generación. Si tú eres dueño de una empresa vas a decir, oye, ingeniero, no me friegues, ¿no? O sea, me estás dejando que la gente produzca menos. No, la intención no es producir menos, es que produzca lo que se debe de producir de acuerdo a la capacidad productiva, considerando todas las medidas de seguridad necesarias para evitar lesiones. Entonces, conciencia, la conciencia es un proceso, se logra con el tiempo, prácticamente 1 a 4 años, nos vamos a tardar en establecer una cultura, y la conciencia es trabajar todos juntos, o sea, no lo voy a hacer yo solo, lo voy a hacer yo en conjunto con mi equipo, en conjunto con la empresa. Ahora, definiciones, vamos a hablar de algunas definiciones, chavos. Denme un segundo. No se ve la cámara. Algunas definiciones, pues peligro es la fuente o situación con el potencial para causar daños, ¿de acuerdo? Riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa y la severidad del daño. Ergonomía. La palabra ergonomía, la ergonomía estudia la relación entre el entorno de trabajo, ¿de acuerdo? Y quienes realizan el trabajo, ¿de acuerdo? Es el estudio, ahora sí que el estudio al trabajo, ¿de acuerdo? Ahora, en el tema, de la ergonomía, les comentaba, es muy difícil, ¿de acuerdo? Es muy difícil adaptar el hombre a la máquina, ¿de acuerdo? Como disciplina se encarga de relacionar, ¿de acuerdo? O estudiar los factores humanos, ¿de acuerdo? Sin embargo, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de la ergonomía? Que es muy difícil llevarlo a cabo, ¿de acuerdo? Es muy difícil llevarlo a cabo, pero porque hay máquinas que ya vienen diseñadas de cierta forma, de cierta manera, y es muy difícil cambiarlos muchas veces. ¿Por qué? Por el tema de las garantías de las propias máquinas, ¿de acuerdo? Entonces, pues prácticamente ergonomía, el estudio del trabajo, el estudio, la relación hombre-máquina, ¿de acuerdo? Ahora, aquí lo que no podemos entender, no podemos poseerlo, ¿de acuerdo? Si no podemos asimilar esto, no lo vamos a poder llevar a cabo. La conciencia es la diferenciar entre el bien y el mal, conciencia con C, y conciencia con S es situación, contexto, entorno, saber dónde estamos parados. Es la capacidad del ser humano de percibir su realidad. Seguridad y salud en el trabajo, prácticamente somos nosotros. Aquí hay gerentes de seguridad, coordinadores, jefes. Tenemos la misión de identificar, evaluar y controlar los riesgos, ¿de acuerdo?, de las diferentes áreas. Y riesgos, ya veíamos en la sesión pasada, veíamos que existen riesgos químicos, físicos, ambientales, ergonómicos, psicosociales, de vulnerabilidad en caso de tener CITIPAT-UEA, entre otros. Ahora, la pirámide de jerarquización de riesgos en sus 5 niveles, hay un sexto, de acuerdo, que entra como la capacitación, de acuerdo en NFPA 070E. Ahora, desde el punto de vista control, nosotros, aquí los invito a que también analicen esta pirámide de jerarquización para la ergonomía, ¿de acuerdo? Ahora, yo determino que la persona está cargando bultos de 40 kilos cuando el límite excedente en la normativa, ya la mayoría de normas, al menos en el mundo, en América Latina, ya tiene 25, 35 kilos máximo como peso de carga. Ahora, sobre ese peso, si yo lo supero y digo, ¿sabes qué? Voy a cargar bultos de 40 kilos y voy a cargar 80 bultos de 40 kilos al día. ¿Qué es lo que yo me debería de preguntar? ¿Puedo o no eliminar el proceso de carga en primera instancia? ¿Puedo eliminar la fuente? La situación de riesgo, sí. Resulta que le voy a decir a mi proveedor de bultos que en vez de que me mande bultos de 40 kilos, me mande bultos de 25. Y ahora, desde el proceso de compra, yo ya eliminé el peligro. Ya no va a haber más bultos de 35 kilos en mi empresa, o de 40 o 50, no sé. Ahora, no lo puedo eliminar. ¿Puedo sustituir el proceso de carga? Es decir, puedo usar un polipasto, una grúa, un sistema neumático, puedo usar cualquier sistema de elevación que me permita reducir el esfuerzo por parte del personal. Sí, perfecto, pero es costoso.
¿De acuerdo? No lo puedo hacer, entonces tengo que buscar un método de ingeniería. Ahora, si no implemento controles de ingeniería, puedo meter un control administrativo que me diga, oye, de acuerdo a las evaluaciones de los factores de riesgo ergonómico, únicamente puedes cargar 10 bultos en una jornada de 8 horas, descansando 30 minutos cada uno. No sé, digo, si se puede establecer, lo establezco y roto a mi personal y digo, ¿sabes qué? Tú vas a cargar 10, fulanito va a cargar otros 10, perenganito otros 10 y así nos vamos a ir. A fin de cuentas se va a lograr el objetivo, pero se va a distribuir el trabajo. Ya al final el equipo de protección personal, desde el punto de vista ergonómico, prácticamente pues estamos hablando de guantes, estamos hablando tal vez de un casco, tal vez un chaleco, ¿de acuerdo? Que es más visual, pero desde el punto de vista esfuerzo no existe como tal un equipo de seguridad para el tema de esfuerzo. Aquí tal vez ustedes me van a preguntar, oye, en Ford, por ejemplo, recientemente, hace 3, 4 años, implementaron unos exoesqueletos. De hecho, hay una empresa que se llama Exo. Digo, si gustan investigarla, Exo ya ahorita se fue, no está en bancarrota, pero sus acciones se depreciaron bastante. ¿Por qué? Porque tal vez no fue muy funcional el querer implementar ese tipo de sistemas en la industria por el costo, ¿de acuerdo? Costos que pudieran rondar arriba de los 200, 300 mil un exoesqueleto. Entonces, no es un equipo de protección personal, son equipos con sistemas de ingeniería muy avanzados. Sin embargo, es qué tanta función, qué tanta ergonomía, qué tanta operación va a tener de esos equipos y qué tan funcional son. Ahora, matriz de control de riesgos. Riesgo detectado, conciencia y efectividad de los controles. ¿Qué debo de garantizar? Una, que yo tenga el análisis de riesgos impecable, que yo determine sobre ese análisis cuáles son estos factores de riesgo presentes. Ahora, que yo implemente los controles de seguridad más adecuados de mi alcance. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para minimizar la probabilidad de un daño o una afectación al personal. Y la tercera, que la persona sea consciente. De nada me sirve tener el mejor análisis, los mejores controles de seguridad, invertir millones de pesos, dólares en la maquinaria más nice, cuando las personas honestamente no están a ese nivel. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué sirve traer un Ferrari si yo no sé manejar un Ferrari? ¿De qué sirve tener una gran máquina, un gran equipo si la gente pues, simplemente no le gusta, no quiere, no está al nivel, no amerita ese nivel de tecnología tal vez? O simplemente no está adecuado el proceso a su nivel de conciencia. Ahora, ¿qué debo de hacer? Si tengo mis controles de ingeniería altísimos, tengo que trabajar en concientizar a la gente, estar día y noche tras ellos. Ahora, para el tema de control de riesgos existen diferentes métodos para el tema de los KPIs o reportes. Yo les hablaba que anteriormente, bueno, en la sesión pasada hablamos de indicadores o KPIs. Y la pregunta para ustedes era, ¿cómo establecen o cómo garantizan que sus indicadores realmente sean funcionales? ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de que me contactara alguno de ustedes, de algunas empresas, y por ejemplo, hablando del tema de Lost Time Injury Rate, ¿cuál es el tema? Ese es un medible real, o sea, te ayuda a medirte, te ayuda a decir, oye, si ya logré 5 kilómetros, mañana voy a lograr 5.5. ¿De acuerdo? Es un medible real, alcanzable, tangible, que es muy funcional. Pero, por ejemplo, si tú estableces un indicador de, oye, es que voy a tener 0 enfermedades o trastornos musculoesqueléticos en mi empresa, política 0 trastornos musculoesqueléticos, va a ser imposible, ¿de acuerdo? Va a ser imposible si no tienes una cultura de seguridad establecida en la cual hayas trabajado 2, 3 años con anterioridad, ¿de acuerdo? Ahora sí que le hayas realmente invertido en las bases de la cultura. Si no tienes eso, no sirve de nada que anheles un 0 accidentes, que anheles un 0 trastornos, que anheles 0 enfermedades, que incluso, por ejemplo, nos vamos al tema de calidad. Si no estableces realmente un método adecuado para medirte, 0 calidad nunca lo vas a tener. ¿De acuerdo? Perdón, 0 desperfectos, 0 waste, no lo vas a tener. Entonces tienes que trabajar en la cultura, en la capacitación, en la conciencia, en las máquinas, en que todo realmente opere como debe operar. Ahora, otro de los indicadores es la pirámide de Frank Bird. Y es una pirámide, pues ahora sí que acumulativa, en la cual se toma la base de las desviaciones y de ahí va subiendo a los casi accidentes, atenciones internas, accidentes menores y las fatalidades o daños irreversibles, que sería como una incapacidad parcial, permanente o temporal.
Les comentaba que el método que yo uso, de los métodos que a mí más me gusta, hablando del punto de vista riesgos de manera general, es el método FINE. Investíguenlo, esto es una adaptación que nosotros hicimos, si gustan tomarle foto, screenshot, lo que ustedes gusten. Esta es una adaptación en la cual convertimos las pesetas, que es la moneda española, al método, cambiamos a pesos mexicanos sobre el tema de la consecuencia para hacerlo entendible. Ahora, esto lo sacamos de la página Ergonautas. Aquí simplemente las metodologías, yo les voy a explicar las metodologías. Aquí nada más tomando de referencia esto, para el tema de fuerzas y biomecánica existe el EN, el estándar EN 1005-3, ¿de acuerdo? En el cual se evalúan las fuerzas o esfuerzos basados en la capacidad de los trabajadores de acuerdo a un método de cálculo. Ahora, para evaluar la repetitividad, el método que nosotros empleamos es este método, un OCRA checklist. La versión del método OCRA permite evaluar de manera rápida, de acuerdo a los movimientos en las extremidades superiores. ¿A qué se refiere esto? Es cuántos movimientos realiza la persona de acuerdo en su estación de trabajo durante tiempos ciclos determinado. Es muy importante aquí conocer el tema de cuántos tiempos ciclos está usando la persona, cuántos tiempos ciclos realmente realiza la persona durante una jornada mínima, y ahí nosotros tenemos que usar cierto equipo como un cronómetro para determinar que en efecto es la cantidad de movimientos que se están realizando. Análisis biomecánico, el método Biomec. JSI, evaluar los riesgos relacionados con las extremidades superiores a partir de datos semicuantitativos. Métodos, carga postural, el método RULA, ¿de acuerdo? Nosotros usamos RULA para las evaluaciones que realizamos en los diferentes estudios. Permite evaluar la exposición a los trabajadores debido al mantenimiento de posturas inadecuadas que permiten ocasionar trastornos. REVI y RULA son muy similares, ¿de acuerdo? Uno se enfoca a los desórdenes traumáticos acumulativos debido a las cargas posturales. ¿Cuál es el tema? Honestamente, ambos métodos son buenos, ¿de acuerdo? REVI y RULA. En uno hay una diferencia de que evalúas tal vez las extremidades inferiores, se enfoca más en eso, y en las otras extremidades superiores. Sin embargo, nosotros en nuestra experiencia lo que hacemos, alineando los métodos normativos, que es el método MAC-TOOL, que son las herramientas del Reino Unido, y el método RULA, pues, hacemos una evaluación completa. Metemos también el método OCRA para temas de repetitividad, y ya con eso nosotros determinamos pues cómo están los puestos de trabajo. Método OWASP es un método sencillo destinado al análisis ergonómico de la carga postural, ¿de acuerdo? El método EPR le permite valorar de manera global la carga postural de trabajo a lo largo de la jornada. Está pensado como un examen o un checklist. Ahora, NIOSH es de los más complejos. Honestamente, es un método que a mí en experiencia no me gusta tanto por la empleabilidad, ¿de acuerdo? Porque se enfoca mucho en números pequeñitos. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos pasos da la persona? 5 pasos. ¿Cuánta distancia? Tanto. De aquí, ¿cómo opera? ¿Giró a la izquierda o a la derecha? ¿Cómo hizo los movimientos? Es un método que tiene bastantes fórmulas desde el punto de vista matemático, y es desarrollado por gente experta en estos temas. Bastante bueno, si ustedes se dan a la tarea, pues puede ser un método bastante bueno que apliquen en su empresa. Método HINS, español, evaluar riesgos relativos a la manipulación de cargas. Las tablas de SNOC y Cirelo, estas tablas están muy interesantes. ¿Por qué? Porque prácticamente es un tabulador, una tablita que te da muchos pesos y te dice, oye, la personita mueve 10 kilos. Ah, mira, 10 kilos únicamente se pueden mover a una altura de tantos metros, a una distancia de tantos metros. Ah, perfecto. Ya sobre eso determinas. ¿Cuál es el tema? Aquí les recomiendo usar el método MAC, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es muy sencillo, o sea, es muy visual, muy sencillo, nada más agarran con una báscula, determinan pesos y listo. Ahora, utilidades, valoración de la carga física de una tarea a través de la frecuencia cardíaca. Aquí va relacionado al tema del gasto energético por parte del colaborador, ¿de acuerdo? Estimación del metabolismo, herramienta para estimar la tasa metabólica. Aquí es muy importante, y alguna vez me tocó verlo en una empresa me dice, oye, ¿cómo puedo garantizar que el servicio del comedor realmente sea bastante bueno para la operación que realiza la empresa? Y es muy interesante, de hecho la ergonomía también cae en el comedor. Y ustedes van a decir, ¿cómo? Resulta que nosotros al día necesitamos cierto gasto calórico, ¿de acuerdo? Por consumir cierto número de calorías.
En México, si no mal recuerdo, eran 2.700 kilocalorías al día. Y de estas calorías, nosotros gastábamos, hay una tabla que te dice, oye, para soldar se requieren 300 kilocalorías, para hacer un trabajo de, no sé, de construcción o un trabajo en campo se requieren 700 kilocalorías. Sobre eso tú determinas, ya ese es otro nivel, o sea, honestamente llegar a eso requiere una integración con el comedor, con ingeniería, con servicio médico, con seguridad y higiene, con producción, para que se evalúe cada dato y se garantice que realmente las porciones que se están haciendo en planta con respecto al comedor sean las adecuadas para la gente. ¿Por qué? Porque resulta que yo los pongo a hacer un trabajo que requiere mucho esfuerzo físico. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la persona se va a cansar, pero resulta que yo nunca me he puesto a analizar, resulta que tal vez la comida no es suficiente para la labor que realiza, tal vez realiza un esfuerzo físico muy elevado. Entonces sí es importante, les digo, ahí depende de ustedes, garanticen con el comedor pues, cuál es la cantidad de kilocalorías que le dan al trabajador y ahí hay que indagar con algún nutriólogo especialista cuál es la cantidad de kilocalorías que se requieren para realizar ciertos trabajos. Aislamiento térmico de la ropa. Por ejemplo, si estuviéramos en hornos, fundición, forjas, ahí hay un método para evaluar el aislamiento térmico de la ropa y cuál es en el tema de la pérdida de energía que pudiéramos tener, ¿de acuerdo? Por el sudor. Ahora, longitud de segmentos corporales, para el tema de la estatura, peso de segmentos corporales, tema del peso y ángulos de segmentos corporales. Rulers son herramientas. Prácticamente los métodos de evaluación se basan principalmente métodos posturales sobre ángulos, ¿de acuerdo? Ángulos de trabajo. Ahora, yo les decía que había 4 etapas del conocimiento. Etapa 1, en la cual yo era incompetente inconsciente, las personas no sabían que no sabían. ¿Y a qué va esto? Muchas veces movemos un trabajador de un área A, área B, y resulta que él nunca ha cargado un costal de 20 kilos. Entonces, sin embargo, yo le doy la tarea de que lo haga. ¿Cuál es el tema? Nunca le pregunté si sabía o no sabía. Y él por miedo no me va a decir, ¿de acuerdo? Entonces, es importante cuando ustedes hagan el cambio de un trabajo, determine si la persona es no capaz o avalada por el un especialista. Ahora, en el tema de incompetente consciente, lo que nosotros debemos de, en esta parte la persona sabe, ¿de acuerdo? Que no sabe. Él ya descubrió que sabe que no sabe, que está listo para esto. Sin embargo, él en su manera de pensar dice, oye, fíjate que en este momento yo sé que no sé, entonces necesito aprender este método de trabajo, necesito aprender este método de carga. Entonces, en ese momento la persona se prepara de manera consciente para hacer una actividad nueva. ¿De acuerdo? Ahora, la tercera etapa es cuando tú eres competente, consciente. Tú sabes que sabes. La persona sabe que carga 20 kilos y sabe que lo hace bastante bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo le doy 30 kilos? Tal vez no es lo adecuado, tal vez la persona no es consciente de que ya cambiaron las variables del juego en su proceso. Y ahí es donde la persona puede ser competente inconsciente y ahí llega el exceso de confianza. Entonces, ¿qué debo de garantizar? Que las personas estén en constante aprendizaje, de acuerdo con respecto a lo que estén realizando en las diferentes áreas de trabajo. Ahora, denme un segundo. Espérenme, chavos. Denme un segundo. Listo. Entonces, de manera general, la ISO 26800, ¿de acuerdo? Esta ISO 26800 nos habla pues, de la ergonomía, de acuerdo, como disciplina científica que se ocupa de la comprensión de las interacciones entre humanos y otros elementos del sistema. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de partes o elementos. Es prácticamente, la ergonomía nos pide adaptar a un colaborador en un entorno donde él se encuentre, ¿de acuerdo? Para que este entorno trabaje o más bien se desarrolle de manera segura y la persona pueda desarrollar sus diferentes procesos, ¿de acuerdo? Sin verse afectado durante el proceso que esté efectuando. La combinación o la suma de todas las condiciones de trabajo desfavorables serán las que provoquen la aparición de daños en el sistema musculoesquelético.
Muchas veces los trastornos musculoesqueléticos no aparecen de la noche a la mañana, son acumulativos. ¿Qué pasa? Me tocó verlo, por ejemplo, en alguna empresa, en el tema del comedor. ¿Qué pasaba? Que el trastorno musculoesquelético, las lesiones del síndrome del túnel del carpo, se presentaron en esta empresa y no se presentaron de la noche a la mañana. Resulta que ellos picaban jitomate y ciertas verduras y por el movimiento y la superficie dura desencadenaron un padecimiento 2, 3 personas. ¿Cuál es el tema? Que aparecieron conforme al tiempo, o sea, las personas no sabían que lo tenían hasta que fueron a hacerse una revisión y decían, oye, es que mi mano me duele, y resulta que a otro también le dolía, y de repente pues, los diagnosticaron a estas 3 personas. ¿Cuál es el tema? Que es acumulativo, ¿de acuerdo? Si al menos se va mejorando algunas de estas condiciones, el nivel de ergonomía del riesgo total se verá disminuido. Si yo logro mejorar ciertos criterios sobre la evaluación de los factores de riesgo que estoy determinando, voy a garantizar una mejor calidad de vida del colaborador. Ahora, una de las palabritas interesantes es accesibilidad, grado en el que los productos, sistemas, servicios, entornos e instalaciones pueden ser utilizados por personas de una población con una amplia gama de características. ¿A qué se refiere? Un ejemplo, por ejemplo, nosotros compramos un auto, ¿de acuerdo? Los autos están desarrollados para el 95% de la población a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tienen ciertas características ergonómicas, el volante lleva cierta altura, el asiento está desarrollado hasta cierta manera. Entonces, ¿cuál es el tema? Que sea accesible desde el punto de vista función, ¿de acuerdo? Para la persona o el operador en este caso. ¿Qué debo de garantizar? Que si yo modifico una estación de trabajo, una máquina, esa máquina debe ser accesible para la mayor parte de la población que está en mi empresa o en el área de trabajo. Ahora, ¿qué es un trastorno musculoesquelético? Es un conjunto de lesiones, ¿de acuerdo? Relacionadas a sobreesfuerzos o fatiga tendinosa, prácticamente afectando a huesos, músculos, tendones y nervios que presentan la principal causa de enfermedad profesional en la población laboral. Entonces, aquí es importante sobreesfuerzos, ¿de acuerdo? O fatiga, sobreesfuerzos o fatiga, ¿de acuerdo? Que su ocasión no se desarrolla por parte de la empresa. Ahora, sobreesfuerzo físico es la consecuencia de aplicar una fuerza que supera la capacidad de carga del trabajador. Es muy importante entender esto. Si yo tengo un procedimiento de ergonomía que dice las personas no van a cargar más de 30 kilos, no debería cargar más de 30 kilos. ¿De acuerdo? Si yo tengo una norma que me dice no más de 30 kilos, es por algo. La norma tal vez tiene un fundamento técnico, ¿de acuerdo? En el cual se pusieron a investigar y determinaron que 30 kilos era lo máximo que podía cargar alguien de Colombia, alguien de México, alguien de Panamá, de acuerdo, como una jornada laboral de 8 horas. Entonces, ya existen estudios y aquí prácticamente no hay que superar esa capacidad de carga del trabajador. En este caso, hablando de cargas. Ahora, un sobreesfuerzo físico también puede ser una postura inadecuada. Si yo le digo a la persona, oye, levántate o extiende tu brazo a 1,80, a 1,90, a 2 metros, para que tomes una pieza que se encuentra en la parte superior, ¿de acuerdo? Tu cabeza, y necesito esa pieza, la subas y la bajas 20 veces. Entonces es un sobreesfuerzo, y muchas veces nos ha tocado ver empresas que tienen estaciones de trabajo hechas con los pies. ¿Por qué? ¿Qué pasa muchas veces? El ingeniero va, revisa la estación, compra la estación y nunca se dio cuenta que esa estación era europea o que esa estación venía para otro tipo de antropometría de las personas o que era para personas que medían un 80. ¿De acuerdo? Simplemente, es marca europea, la compro. No, no es así, chavos. Si eres de ingeniería, algo que debes de realizar en conjunto con Servicio Médico Seguridad es una reunión, hacer un team back y decir, oye, necesito la talla de la población, perfecto. ¿Cuánto miden? Necesito talla de altura de hombro desde el piso, perfecto. El hombro desde el piso es tanto. ¿Qué actividad van a desarrollar? Una inspección. Necesito que tengan una inclinación cervical, una inclinación del cuello de no más de 20 grados. Porque si yo logro o si yo hago que las personas tengan una inclinación de más de 20 grados, van a desarrollarse enfermedades de acuerdo en el cuello. Entonces, ahí es donde ya existe la interrelación de los diferentes departamentos. Muchas veces por ego, muchas veces por ignorancia, muchas veces porque alguien no quiere, que porque el de ingeniería no se lleva con el de calidad, hacen lo que sea, ¿de acuerdo? Por cumplir el trabajo simplemente no es de la manera adecuada. O sea que los invito a que el día de mañana, en un futuro próximo, si ustedes van a realizar este tipo de estudios, realmente hagan un levantamiento de qué se tiene
qué se tiene, qué ha pasado, cómo se involucra ingeniería, mantenimiento, producción en el tema de gestión de cambios. ¿De acuerdo? Ahora, posturas forzadas, posiciones que adopta el trabajador cuando realiza la tarea de puesto, del puesto, donde uno o varias regiones anatómicas dejan de estar en posición natural. Prácticamente para esto, yo no sé si lo ubican, el hombre de Vitruvio, ¿de acuerdo? Leonardo da Vinci, que no es de él. Investiguen, por ejemplo, este dibujo, a mí se me hace bastante bueno. Y hablando en el tema de posturas forzadas, yo les digo, si no es una postura natural, ahorita me falló la cámara, si no les explicaría, pero prácticamente en su lugar donde estén ahorita tomando esta sesión, si están sentados, ¿de acuerdo? De frente a la computadora, les digo, miren, siéntense normal, ¿de acuerdo? No se tiren, no se resbalen, no se recarguen de más en la silla, simplemente siéntate normal, ¿de acuerdo? 90 grados del glúteo hacia la silla, 90 grados en la rodilla, mirando al frente, ¿de acuerdo? Esa sería tu postura normal, o sea, no te cansa. Pero si yo te digo, oye, levanta tu pie ahorita que estás al frente de tu computadora, de tu escritorio, y te digo, manténlo ahí durante 30 segundos, es una postura forzada. ¿De acuerdo? Es algo inadecuado. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está diseñado para que tu pie esté flotando durante 20 segundos tomando un curso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el tema? Y ahí es donde radica la simplicidad de la ergonomía. La ergonomía es muy simple. Nosotros, como profesionales, la hacemos complicada. Ahora, en el tema de la ergonomía es, oye, si ves que a la persona le duele la mano, algo está haciendo de manera inadecuada con la mano. Ahora, si ves que la persona tiene un dolor en el cuello, algo le está pasando en el cuello, tal vez está inclinando la cabeza hacia arriba, hacia abajo, o tal vez está girando mucho el cuello. Entonces, ¿a qué va todo esto? Debemos de garantizar, ¿de acuerdo?, que este tipo de actividades se eviten. ¿Por qué? Porque prácticamente son actividades pues, que la persona pudiera desarrollar, ¿de acuerdo? Es muy simple, entonces no se compliquen, no se compliquen, por favor, este tipo de detalles. Un segundo. Listo, a ver, vamos. Movimientos repetitivos. Se considera trabajo repetitivo a cualquier movimiento que se repite en ciclos inferiores a 30 segundos o cuando más del 50% se emplea para efectuar el mismo movimiento. ¿A qué va? Pongan su mano al frente, ¿de acuerdo? Los que me están escuchando. Su mano al frente y lo que quiero que hagan es que abran y cierren su mano, ¿de acuerdo? Como si estuvieran presionando una pelotita de desestrés. Y lo van a hacer de manera rápida. Ahorita yo les digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. Eso deberían de estar haciendo, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar. Y a la larga, si yo los dejo abrir, cerrar la palma de su mano, se van a cansar y van a decir, oye, ¿qué me está pasando? Pues prácticamente lo que está realizando en este momento es un movimiento repetitivo. ¿Y eso qué va a ocasionar? Que te canses. Pasa mucho en trabajos de ensamble de tornillería, en trabajos de ensamble de piezas, en donde hay componentes muy pequeños, en remaches de cable, en cortar un cable, en usar unas pinzas, en pulir. En ese tipo de actividades es donde ocurren ciertos movimientos repetitivos. Ahora, ¿qué tanto duran? ¿Cómo los hacen? ¿Cómo los efectúan? ¿Existen pausas o no existen pausas? Posturas forzadas. En posturas forzadas, ¿qué debemos de considerar? La frecuencia de los movimientos, duración de la postura. Si yo levanto las manos, y resulta que tengo una herramienta que se encuentra al frente de mí en la parte superior y es un mototool, es un taladro, es un pulidor. Entonces, en este momento es cuánto dura el que yo esté usando esa herramienta. ¿Por qué? Porque aquí entran otros factores, tema de la vibración. Nosotros en los estudios que hacemos tratamos de ir más allá de la norma. Un ejemplo, la norma te pide que evalúes cargas, nosotros evaluamos postura, carga, repetitividad y condiciones de confort. Dentro de las condiciones de confort entra la vibración. O sea, si hay vibración, la vibración eventualmente va a ocasionar cansancio en muñecas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es un movimiento que se está trasladando, ¿de acuerdo? Desde el equipo a tu mano. Entonces está viendo una fuerza, está viendo un movimiento y ese movimiento puede provocar una inflamación del tendón. ¿De acuerdo? Es algo muy simple que a veces no vemos. Es, oye, ¿cómo la vibración ocasiona eso? Sí, sí lo ocasiona. Oye, si la gente tiene una actividad de golpear con un martillo una superficie en una mesa de trabajo y resulta que la superficie está muy dura,
ten por seguro que se va a cansar de la muñeca. O sea, no es la gran ciencia decir, no, es que el martillo no es el adecuado. No, la superficie no es adecuada. ¿Por qué? Porque se requiere una superficie blanda que minimice el impacto, y ahí puedes entrar al tema físico, a decir, oye, si yo hago una transferencia del esfuerzo del punto A al punto B, ¿de acuerdo? Este se va a dividir. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar que haya un menor esfuerzo para la persona que realiza la actividad. Ahora, ¿qué posturas en el tronco? Posturas en el cuello, en extremidades superiores e inferiores. Para los movimientos repetitivos, ¿qué debo de considerar? La frecuencia de los movimientos, si es que hay o no uso de fuerza, si se adoptan posturas y movimientos forzados, si los tiempos de recuperación son insuficientes, ¿a qué va el tema de los descansos, chavos? Y ahí ustedes evalúen. O sea, honestamente hay plantas en las cuales les dan 30, 40 minutos de descanso, y en ocasiones no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque la persona realmente no relaja los músculos, no relaja las manos. Entonces la persona se cansa y pues no sufre, más bien no presenta un proceso de descanso, de acuerdo, que le permita relajarse. Ahora, la duración del trabajo repetitivo, ¿qué tanto dura? Levantamiento, en el tema de las normas de carga, prácticamente es cuánto voy a levantar, ¿de acuerdo? Frecuencia de levantamiento, agarre de la carga, asimetría o torsión del tronco, distancia de la carga, desplazamiento vertical de la carga. Empuje y arrastre. El empuje y arrastre, aquí hay equipos que se utilizan para el tema de empuje, arrastre, levantamiento, ascenso, descenso, se llaman dinamómetros. Honestamente nosotros no los usamos y no es por otra cosa, simplemente es un tema de cálculos matemáticos. ¿A qué va en el tema de cálculos matemáticos? En el tema de cálculos matemáticos nosotros lo que vemos es prácticamente nos vamos a las fuerzas, ¿de acuerdo? La fuerza se mide en newtons. ¿Cómo se llama? Estos equipos miden la fuerza en newtons. Entonces, les digo, el valor de un newton es más o menos 0.10. Entonces, yo le digo, oye, voy a levantar 10 kilos, ¿de acuerdo? Prácticamente estás levantando 100 newtons de fuerza. Entonces, si yo te digo, oye, voy a mover una caja que pesa 200 kilos y lo voy a usar, voy a empujarlos mediante un carrito de arrastre, perfecto. Estás haciendo un movimiento de 2000 newtons. Y así de sencillo, yo ya determiné la fuerza. Ahora, hay una fuerza, ¿de acuerdo?, en la cual ya está un movimiento, ya hay un movimiento que está ocurriendo, y hay una fuerza, no recuerdo, se llama fuerza dinámica y fuerza estática. Una fuerza dinámica es cuando ya se encuentra en movimiento. No es lo mismo empujar de cero un vehículo que empujarlo en movimiento, ¿de acuerdo? Las normas te dan ciertos valores para que tú hagas el movimiento de ciertas masas que estén estáticas, ¿va? Ahora, el objeto y sus características, la altura de agarre, la distancia y la frecuencia. Para el transporte, ¿cuánto pesa la carga? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la frecuencia acumulada? En el tema del enfoque de la ergonomía, ¿qué debo de buscar? 4 cosas, 4 planos. Una, el trabajador, cuáles son las características del colaborador, cuánto mide, cuánto pesa, ha sufrido o no accidentes, tiene alguna discapacidad o no. Estación de trabajo, cuánto mide el mobiliario, la silla, el escritorio, los accesorios, el software, se queda pegado durante 8 horas haciendo diseño e ingeniería, se cansa del cuello, la pantalla está más arriba, más abajo, el mouse, etc. Ambiente de trabajo, la iluminación, el ruido, la temperatura, diseño de puesto de trabajo. En el tema de la organización, el diseño del puesto de trabajo, el recurso humano, la planeación y los programas de trabajo. Prácticamente, el proceso hombre-máquina, existe un individuo en el cual, a través de un mecanismo, emite señales para que hagan cierta función o cierta operación, y sobre esto se obtenga un resultado. Eso es prácticamente lo que hace el ser humano, interrelación hombre-máquina. Él agarra, mueve ciertos mecanismos de control desde un panel, logra el movimiento, logra la función, logra la operación, y sobre eso se da un resultado. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la ergonomía? La ergonomía tiene 3 objetivos principales. Una, salud y bienestar de los colaboradores. Es importante cuidar a la gente, ¿de acuerdo? La otra, la seguridad tanto de la gente como de la empresa. Y la última, la productividad. Es muy importante que vaya de la mano. O sea, no puedo llegar y decir, oye, de ahora en adelante no se van a producir piezas de 30 kilos. No, espérate, compadre. Espérate, ¿por qué? Porque tenemos que evaluar el proceso. Tal vez sí se van a producir piezas de 30 kilos, pero lo que debemos de hacer es acondicionar la estación de trabajo.
No puedo yo llegar como gerente de seguridad o gerente de ingeniería a querer hacer cambios de la noche a la mañana. No, espérate. Toma una decisión que sea acertada conforme a las necesidades de la empresa. Como toda empresa en cualquier país, toda empresa está destinada a producir bienes y servicios, a generar capital. ¿De acuerdo? Ahora, es importante entender el cuerpo humano. Y aquí prácticamente de qué se compone la estructura física. Está compuesta por varios sistemas, circulatorio, respiratorio, digestivo, endocrino, reproductor, entre otros. Prácticamente es una masa, ¿de acuerdo? Compuesta desde el tronco a la cabeza y extremidades. Y de esto yo que debo de entender cómo se mueve el cuerpo, cómo se comporta. Y de eso estamos hablando de la biomecánica, de los movimientos del cuerpo. Es cómo se mueve la mano, cómo apertura la mano, cómo inclina el hombro, cómo gira la cabeza, cuánto extiende el brazo hacia el frente, y sobre eso determinar realmente los planos más seguros de trabajo. Ahora, las medidas del cuerpo, ¿cuánto mide el cuerpo? No es lo mismo una persona mexicana que una persona francesa o una persona alemana, ¿de acuerdo? La antropometría juega un rol importante al momento que ustedes vayan a diseñar una herramienta de trabajo. En biomecánica, que debemos de ver todos los movimientos, ¿de acuerdo? Los movimientos de flexiones, abducción, supinación, en el tema de pronación, rotación, si es que hay giros o no, si hay extensiones, adaptaciones, abducciones, todo el tipo de movimientos que se realicen por parte del colaborador. Ahora, en el tema antropométrico, ¿cuáles son las tallas de la persona? La persona sentada, la persona parada, la persona de frente, altura del codo, la mano, el brazo, etc. Para el tema de lesiones musculoesqueléticas, aquí estas son las lesiones de mayor frecuencia. Tendinitis es una inflamación del tendón debido, entre otras causas, al tema del contacto con superficies duras. Si yo tengo en mi empresa lesiones por tendinitis, ¿qué debo de validar? El tipo de proceso y el tema de las superficies. Entonces, debo de lograr que se eliminen las superficies o el tipo de proceso. Hablando de vibraciones, ¿puedo eliminar o no las vibraciones? No sé. ¿De acuerdo? Epicondilitis, los tendones se irritan produciendo dolor a lo largo del brazo. ¿De acuerdo? Se debe a la realización de movimientos de extensión forzados en la muñeca. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo de minimizar los movimientos que se realizan en la muñeca. ¿De acuerdo? Una hernia, desplazamiento o salida total o parcial de una víscera u otra parte blanda fuera de la cavidad natural, normalmente se produce por levantamiento de objetos pesados. Oye, la capacidad del cuerpo tal vez te va a dar 50 kilos. Pero si tú le metes 60 y lo haces repetido número de veces, ten por seguro que te vas a lesionar. O si cargas de manera inadecuada, ten por seguro que te vas a lesionar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué va con esto? El tema, por ejemplo, síndrome del túnel del carpo se origina por la compresión del nervio en la muñeca y por lo tanto la reducción del túnel. Los síntomas son dolor, entumecimiento, hormigueo. Entonces, ¿qué debo hacer? Evitar la compresión del nervio. ¿De acuerdo? Debo buscar la manera de que los nervios de la mano se relajen, ¿de acuerdo? De la muñeca, ¿para qué? Para que se realice una actividad de manera segura. Ahora, en México, entesiopatías, que son dolores en columna vertebral, cuerpos y discos por traumas acumulativos, son de las principales. Síndrome del túnel del carpo en muñeca, ¿de acuerdo? Son de las de mayor frecuencia aquí en México y aquí los invito a que ustedes vean su matriz de accidentabilidad, la matriz de accidentes y sobre eso determinen cuáles son las posibles causas. Con toda confianza nosotros podemos apoyarles en determinar esas causas, nos escriben y con todo gusto. ¿Es normal que la presentación sea en ese tamaño mini? No, ingeniero, una disculpa, no vi tu comentario. Dale clic en fijar presentación, ingeniero. Fija la presentación y ahí se va a ver. Si no, escríbeme, César, y con todo gusto te comparto la presentación. Se puede realizar mediante un estudio de tiempos y movimientos. En efecto, ingeniero Leo, sí se puede realizar. ¿Cuál es el tema de realizar un estudio de ergonomía con tiempos y movimientos? Mira, y me llegó a pasar en una planta. Llegamos, evaluamos un proceso y resulta que se tenía que hacer un reacondicionamiento del proceso. Y el gerente dijo, oye, no quiero que le muevas. ¿Por qué? Porque si se producen 100 piezas, quiero que se sigan produciendo 100 piezas. Oiga, sí, dueño de la empresa, ingeniero, resulta que sí se pueden producir 100 piezas, pero en vez de tener una persona requieres dos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque antes la máquina sí te daba la capacidad de producción de las 100, pero resulta que tu máquina el día de hoy se encuentra con condiciones desfavorables y no se le ha dado el mantenimiento preventivo o correctivo en tiempo y forma. ¿Y qué ha ocasionado eso? Que tu máquina se ralentice. ¿Y qué ocasiona eso? Que el personal no produzca el rate de producción que tú tienes.
Entonces, sí se puede llevar a cabo el tema de la interrelación tiempos y movimientos, nada más hay que garantizar que sea un estudio actualizado. Ahora, en el tema de tiempos y movimientos, ¿qué es lo que hacen? Normalmente van y cronometran un ciclo de trabajo y sobre ese ciclo de trabajo determinan el tema de los procesos. Tal vez la pregunta que me hacías era exactamente en tema de movimientos repetitivos. Mira, en el tema de movimientos repetitivos es prácticamente hacer lo mismo que tiempos y movimientos, pero tienes que cronometrar y tienes que efectuar una grabación de los tiempos ciclos a proceso. Es decir, yo voy a ensamblar, no sé, un ejemplo, un desarmador, ¿de acuerdo? Un desarmador tal vez tiene una cabeza plástica y tiene la punta metálica. ¿Qué es lo que hace la gente? Une la pieza metálica con la pieza plástica. Ahora, ¿de dónde toma la pieza plástica? ¿Hacia dónde la levanta? ¿Hacia dónde la lleva? ¿De acuerdo? Tal vez desde el punto de vista ergonómico es verlo más a profundidad. En tiempos y movimientos dices, ensamble de tornillo tanto, toma de pieza tanto, toma de esto tanto, toma de esto tanto. Pero ahora en ergonomía es cómo hace el movimiento, dónde lo efectúa, cómo lo toma, para qué lo toma, lo ensambla dónde, cuando lo ensambla, dónde lo pone. ¿De acuerdo? Esa sería pues, tal vez la diferencia, si lo puedes emplear. Digo, van a la par, sin embargo, el tema es no casarte con un tiempos y movimientos que se hizo hace 10 años. ¿Por qué? Porque al día de hoy tal vez el método cambió, tal vez la gente lo hace más rápido, tal vez la gente lo hace más lento, tal vez la máquina no produce las mismas piezas. ¿De acuerdo, ingeniero Leo? Orlando, ingeniero, ¿qué tipo de ejercicios son prudentes practicar durante la calistenia? Mira, me ha tocado ver ejercicios, aquí la respuesta sería, de acuerdo a las extremidades expuestas, no sé, son muñecas, manos, hombros, ¿qué es lo que se pretende, o más bien qué es lo que tú debes de realizar? Ejercicios que relajen las partes del cuerpo expuestas, ¿de acuerdo? Si tú haces mucho ensamble manual y usan mucho los dedos, ¿de acuerdo? Entonces hay que buscar ejercicios que relajen los dedos del personal. O si la gente realiza mucho movimiento de pies, por ejemplo, me llegó a pasar en una empresa, temas de costura, mueven mucho el pie, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tienen que subir y bajar el motorcito, entonces hay que relajar el músculo del pie o la zona plantar del pie. Entonces, ¿qué tendríamos que buscar? Ejercicios que te sirvan para relajar esos músculos, ¿de acuerdo? O estas extremidades expuestas. No sé si se respondió la pregunta, ingeniero. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Identificación y análisis de los factores de riesgo ergonómicos. Vamos a ver algunos métodos. Ergonomía, disciplina que se ocupa de la comprensión entre la relación hombre-máquina, ya lo habíamos visto. Y aquí prácticamente cómo se debe realizar la evaluación. Una, desde las acciones técnicas que realiza la persona. Dos, ciclos de trabajo. Un ciclo de trabajo. Acciones técnicas es cuántas veces la persona toma el plástico o cuántas veces la persona, por ejemplo, me ha tocado ver en tornillos. En tornillería la gente agarra un tornillo con la mano y lo gira 20 veces, ¿de acuerdo? Con la mano. Pero resulta que cada movimiento es una acción técnica. Entonces, acciones técnicas 20. Ciclo de trabajo. ¿Durante cuánto tiempo ensambla un tornillo total hacia el punto donde debe ir? Resulta que tarda 35 segundos. Perfecto, 35 segundos es mi ciclo de trabajo. Subtareas u operaciones. Primero ensambla el tornillo A, después el tornillo B, después el tornillo C. Tareas. Se ensambla tornillo A, B, C y D en la carcasa A. Puesto de trabajo. Ahora se ensamblan 20 carcasas que van a un proceso subsecuente. Ahora, no siempre será necesario llevar a cabo una evaluación de los factores de riesgo ergonómico. Hay cosas que son obvias, ¿de acuerdo? No se maten con la obviedad. O sea, hay mucha gente que dice, oye, es que consideras que es necesario evaluarlo. Pues no, padrino, fíjate cómo está realizando su trabajo la persona. La persona está haciendo todo de la peor manera posible. Entonces, no hay necesidad de hacer una evaluación, simplemente mejora la estación, mejora el proceso, ¿de acuerdo? Y una vez que mejores el proceso, evalúalo, ya después de tiempo. Ahora, nosotros, ¿cuál es nuestro método? Nosotros determinamos las actividades y análisis de las tareas. Nos basamos, o muchas veces le decimos al cliente que nos recomiende, más bien que nos diga cuáles son sus principales ofensores, de acuerdo desde el punto de vista accidentabilidad, y sobre eso atacamos. Evaluación y análisis de los riesgos presentes sobre los diferentes métodos. Observación, toma de evidencia, fotos y medición de variables. ¿Qué les recomendamos? En México o en cualquier parte de América Latina se realizan estudios de ambiente laboral, estudios de ruido, iluminación, vibración, temperatura, etc. Y esos estudios sirven, ahora sí tienen una utilidad para mejorar las estaciones de trabajo o los puestos de trabajo conforme a la norma de los factores de riesgo ergonómico. La siguiente, determinar el grado de riesgo de los diferentes factores.
nosotros usamos 4 grados de riesgo de acuerdo al método MAC y de ahí integramos el método RULA y REBA. Análisis de riesgos más críticos y planteamiento de las medidas de control. Hay que determinar cuáles son las medidas de control más apropiadas sobre el presupuesto que ustedes tengan. Muchas veces se comete el error de anhelar la corrección de todos los riesgos críticos. Honestamente, no vas a corregir todos los riesgos críticos de la noche a la mañana. Es un proceso que te va a llevar 1 mes, 2 meses, 1 año, etc. Implementación de las medidas de control, rediseño, control y reevaluación de los puestos. Ahora, ¿qué les recomiendo? Por parte del servicio médico, realizar un estudio poblacional, de acuerdo a que se llama somatometría, y de esa somatometría realizar las tallas, levantamientos, mediciones, que es algo similar a lo que haría un sastre, pero un sastre lo hace más a profundidad, es agarrar y decir, oye, necesito las dimensiones de toda la gente que trabaja en la planta. Ah, perfecto, llevo una persona especializada y que tome medidas del hombro, la mano, la altura cuello, cabeza, todo. ¿De acuerdo? Me lo pongo en una tablita y me diga cuáles son las alturas de mi gente. Y sobre eso voy a sacar medias poblacionales, ¿de acuerdo? Voy a sacar desviaciones estándar y voy a determinar los valores clave que yo requiero. Ahora, para evaluar el tema de la postura de trabajo, ¿qué debo de considerar? Posición, tiempos y movimientos, carga de trabajo, evaluación de extremidades superiores o inferiores. Por ejemplo, si yo voy a realizar un trabajo, esto viene de las normas ISO, ¿de acuerdo? Desde el diseño o conceptualización de estaciones de ensamble. Normas ISO, por ejemplo, si yo realizo un trabajo forzado que no requiere inspección, pero es un proceso de martillar o ensamblar una pieza en una pieza B, me dice, oye, para la altura de trabajo que deberías de tener es 75-90 centímetros para hombre y para mujeres son 70-85 centímetros, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Determinamos esas alturas, pero con la altura de tu gente y el proceso que se va a evaluar. Es decir, si tú me dices, oye, Jorge, fíjate que tengo una estación de ensamble en la cual ensamblan un bloque que mide 10 centímetros de altura con otro bloque que mide 5 centímetros de altura, perfecto, pues ahí lo que están haciendo es un trabajo forzado, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento ellos hacen un trabajo forzado y lo adecuado es que tengas una altura de una mesa de trabajo de 75-90 centímetros. Aquí, su altura, por ejemplo, de su escritorio en el cual se encuentran ahorita tiene aproximadamente 70 centímetros por diseño, ¿de acuerdo? Entonces, el escritorio en el cual se encuentran ustedes 70 centímetros a hombre sentado. Por ejemplo, si fuera una actividad de alta precisión, actividad de inspección, se requiere elevar el plano visual. ¿Por qué? Porque debo de minimizar la probabilidad de que se cometan errores. ¿Por qué? Y ahí es donde ya se une la calidad con la producción y el tema de seguridad. Debo de garantizar que la gente realmente vea el proceso de ensamble. ¿De acuerdo? Eso es lo que debo de buscar. Ahora, altura de trabajo, posición sentada, vienen ciertas medidas, alturas, tallas. Por ejemplo, en la pantalla, ese es un tip súper rápido. Si ustedes están al frente de su computadora, la pantalla debe de quedar de la vista, se ponen derechitos, espalda recta, pongan su vista, sus ojos y tracen una línea recta de sus ojos, ¿de acuerdo? 90 grados hacia abajo. ¿A qué me refiero con esto? No inclines el cuello hacia arriba. Si estás inclinando el cuello hacia arriba, como la ingeniera Janet, ¿qué se requiere? Que inclines la pantalla hacia abajo, ¿de acuerdo? Así, 90 grados. Entonces, en vez de estar inclinando el cuello hacia arriba, ¿de acuerdo? Es de tus ojos, el borde superior de tu pantalla te debe de quedar a la parte inferior de tus ojos. Es decir, el borde superior de la pantalla, ese es como el tope límite de la altura, ¿de acuerdo? De ahí para abajo. De ahí para abajo, no te preocupes, ingeniero, ya entendimos. Entonces, de ahí para abajo, ¿qué es lo que debes de garantizar? Que la altura, ¿de acuerdo?, esté en un rango de 90 grados. Al menos considerando un rango de 45 grados visual y 90 grados de ahí hacia abajo. ¿Para qué? Para que no inclines mucho el cuello, ¿de acuerdo? Planos de trabajo, tener el material al alcance, que son 25 centímetros de frente o 50 centímetros por mucho en el tema de profundidad. Denme un segundo. Ahora, miren, existen tablas en México, y en México apenas se realizó un estudio en 2017, si no mal recuerdo, sobre algunas tallas ergonómicas, ¿de acuerdo? De diferentes puestos. Aquí, por ejemplo, trabajadores de la industria de calzado, posición de pie, de 17 a 39 años, estos son los datos que se tienen. Edad, peso, estatura, altura ojo, altura mentón. Estos son algunos datos de referencia. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tema? Que las poblaciones son muy pequeñas. Número de muestra, 509 personas. Entonces, nosotros que hemos usado para los estudios, tratar de meter más datos, y nosotros nos basamos en normas DIN, que son normas alemanas.
sobre las normas alemanas nosotros lanzamos el percentil de altura, ¿de acuerdo? O la talla poblacional de la gente y sobre eso sacamos unos cálculos y esos cálculos nos permiten determinar cuánto es la altura del mentón, la altura del hombro, la altura del codo y honestamente no están errados a este tipo de valores. Si les diéramos un valor de algún estudio que hemos dado, casi estamos en este rango, podría ser 1425.1, ¿de acuerdo? Entonces la diferencia mínima son 0.07 centímetros de diferencia de acuerdo a un estudio poblacional. Entonces, honestamente, esos valores no sirven. ¿Por qué? Porque esos 0.07 en una tasa poblacional de 500,000 personas no es gran diferencia. Y lo que nosotros siempre recomendamos es tener, por ejemplo, mesas de trabajo con ajuste neumático. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vienen algunas alturas. Por ejemplo, este es de América Latina, que hay muchos países de América Latina conectados. Estatura en zona rural. Una persona de zona rural, hombre, mide 162.8 y en zona urbana 173.0. Una mujer de zona rural mide 153.8 y en zona urbana 164.7. Altura de nudillos de la mano 70 centímetros, 77.0. Altura de hombros 132.8, 142.8. Honestamente, no sé a qué se deba desde el punto de vista biológico. El que una persona de zona rural o zona urbana tenga una altura distinta, ¿de acuerdo? En su momento había temas, me tocó investigar y decían, oye, es que el calor, oye, es que la presión, oye, es que el tema de la altura, la latitud, juegan un papel importante en el desarrollo de las personas, ¿de acuerdo? Aquí ya hay muchas hipótesis, el tema es investigar, indagar y encontrar el punto más apropiado para ustedes. En posturas estáticas y dinámicas, posturas estáticas, los músculos se contraen sin movimiento, aumentando la presión en el interior del músculo, ocluye la circulación total o parcial de la sangre. ¿Qué pasa en estaciones de trabajo? Hay estaciones de ensamble en las cuales las personas no mueven los pies o extremidades inferiores, se cansan y después de que se levantan, las personas dicen, oye, es que se me entumecieron los pies. Entonces, ¿cuál es el tema? Para ese tipo de puestos también es recomendable practicar ejercicios, como lo mencionaba el ingeniero Orlando, ¿de acuerdo? O poner ciertas inclinaciones o poner ciertos equipos como reposapiés, modificar la estación de trabajo para que la persona juegue con las extremidades inferiores y no se canse y no ocluya la circulación de la sangre. Dinámica, los músculos se contraen, se relajan, se contraen, se relajan, favoreciendo la circulación de la sangre y manteniendo pues, activo a la persona. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿qué pasa cuando es dinámica? Se acelera el corazón y pues, también puede desencadenar en una enfermedad. ¿De acuerdo? Ahora, movimientos repetitivos. Para el tema de movimientos repetitivos, nosotros, ¿qué es lo que vemos? El movimiento repetitivos prácticamente es un método, ¿de acuerdo? Y este método, el movimiento repetitivos, lo que nos pide es determinar los tiempos ciclos, ¿de acuerdo? Determinamos los tiempos ciclos y determinar las actividades que componen o forman parte de los movimientos. Ahora, ¿qué tareas repetitivas existen? Determinar si son o no repetitivas y cuáles son los factores de riesgo que pudieran agravar los movimientos presentes. La frecuencia, la fuerza, la postura y los periodos de recuperación. Tareas repetitivas, debemos de hacer una determinación sobre los tiempos, ciclos, acciones técnicas y evaluar principalmente extremidades superiores. Ahora, algunos ejemplos: doblar o plegar, curvar o encorvar, estrujar, rotar, guardar, perfilar, bajar, batir, golpear, pintar, etc. Son algunas actividades de movimientos repetitivos. El método usado aquí es un resumen del método Okra Index, que nos dice, oye, pues prácticamente nosotros que debemos de evaluar cuánto duran los tiempos ciclos, ¿de acuerdo? Y cuántas operaciones realizan por minuto. Por ejemplo, si yo realizo de 0 a 30 operaciones por minuto, es decir, tomo el tornillo del lado izquierdo, levanta 2 operaciones, mueve hacia la izquierda 3 operaciones, lo ensambla en el componente 4 operaciones, lo gira en el componente, lo vuelve a girar, lo vuelve a girar, lo vuelve a girar, ya son como 10 operaciones. Ahora, ¿en cuánto tiempo realiza ese movimiento? Lo realiza en 0 a 14 segundos, lo realiza muy rápido, lo toma, ensambla, gira, pum, se cambia otra vez, ensambla, gira, siguiente pieza, ensambla, gira, y ahí vemos la cantidad de movimientos repetitivos. Si yo multiplico el número de operaciones técnicas, por ejemplo, si fueran de 20 a 39, y los hace en un mínimo de 0 a 14 segundos, pues tengan por seguro que la persona se va a lesionar, ¿de acuerdo? En el tema de las muñecas. Entonces, no es la gran ciencia, es determinar, oye, lo está realizando
con mucha frecuencia. Ten por seguro que se va a lesionar. Manejo manual de cargas. Estas tablas son de NIOSH, ¿de acuerdo? Y estas tablas pues prácticamente nos dicen, oye, la persona puede cargar 25 kilos, pero no porque cargues 25 kilos en hombres o 20 en mujeres, quiere decir que puedes cargar 25 kilos a una altura de 150 centímetros. ¿De acuerdo? Mucha gente piensa eso. Mucha gente dice, es que son 150 centímetros y aunque lo coloque en un rack, él va a poder cargar 25 kilos. No, padrino, no funciona así. ¿De acuerdo? Que debes de entender que son 25 kilos y lógicamente aquí interviene una variable clave que es la gravedad. Entonces, lógicamente, si tú cargas 20 kilos o 25 kilos de frente y extiendes tus manos 20 centímetros separadas de tu cuerpo, te vas a cansar más. ¿De acuerdo? Hagan ese ejercicio, díganle a su gente, oye, a ver, carga este costal pegado al tronco, pues fácil, lo puedes cargar. Pero si lo carga con las manos extendidas, no va a poder cargar esos mismos 25 kilos. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Ahora, ascenso, descenso, empujar, llevar, cargar, jalar, son algunas actividades que se realizan. Estas actividades vienen en la norma, al menos en México, en la 036. ¿Cuáles son los formatos? Estos son algunos de los formatos que se tienen. ¿De acuerdo? Estos formatos ya son viejitos, ya hicimos unas modificaciones y adaptaciones. Y estos formatos son algunos de los que nosotros usamos para evaluar. Ahora, masa máxima que puede levantar un trabajador por edad y o género. Masa máxima en kilos, 7 kilos femenino masculino, menores de 18 años, 15 kilos femenino, mayores de 45, 20 kilos femenino masculino, entre 18 y 45 años, y mayores de 45 años, a excepción de lo que determina el médico. 25 masculino entre 18 y 45 años. Aquí datos importantes. Estas tablas van a variar de acuerdo al país y de acuerdo a la normatividad. Les recomiendo, no recuerdo si era en Ecuador, que eran 35 kilos, pero hay que validar cuál es la capacidad máxima de carga de acuerdo al país donde se encuentren y a las actividades. ¿Va? Ahora, siempre se confunden las personas en lo que es la norma 6 del manejo y almacenamiento de materiales y la norma 36. De acuerdo, la norma 36 toma de referencia a la norma 6 por el tema de las tablas. Ahora, anteriormente, en su versión pasada, la norma 6 podías tú cargar límite máximo 50 kilos. Lo bajaron a 25, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tema? El tema es, la norma 36 se enfoca a la evaluación del manejo manual de cargas. ¿Y qué se considera una carga? Se considera aquel peso mayor o superior a 3 kilogramos, ¿de acuerdo? Si es una cajita pequeña y pesa más de 3 kilos, yo debo de evaluar. Ahora, fuerzas en columna, compresión, flexión o torsión. Cada uno de estos movimientos puede desencadenar un padecimiento en las personas. Ahora, límites máximos a considerar. Una carga demasiado grande es demasiado grande cuando el ancho es mayor a 60 centímetros, que es el ancho de los hombros. ¿Qué pasa cuando tú cargas una carga demasiado elevada? Puedes obstruir la visibilidad, golpear, puedes ocasionar un riesgo. En el tema de la profundidad, es la profundidad 50 centímetros. Si tú mides tus brazos, te van a dar aproximadamente 50, 60 centímetros hasta los nudillos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que si tú manipulas este tipo de pesos y no puedes controlar el peso, podrás desencadenarte algún accidente o enfermedad. La altura de depósito no debe superar a los 175 centímetros de altura, ¿de acuerdo? Considerando como altura máxima el tema de la cabeza, pero toda la carga que esté superior a la cabeza puedes ocasionarte algún daño, se te puede caer la carga, se te puede venir, te puedes accidentar, etc. No se deben manipular cargas de más de 5 kilos en posición sentada. Aquí, ¿qué es lo que pasa? En el tema de la posición sentada, prácticamente debo de garantizar que hay un flujo de sangre, ¿de acuerdo? Y si yo, lógicamente, manipulo todo con el tema de las manos, pues eventualmente me voy a agotar, me voy a cansar. Ahora, fuerza aplicada en una carga para ponerle en movimiento. Aquí lo que les decía, dinámico o estático, no debe ser mayor a 25 kilos. Y para mantenerle en movimiento no debe ser mayor a 10 kilos. Es decir, hablando en kilos, serían aproximadamente 100 newtons de fuerza y 250 newtons de fuerza. La altura de las manos en empuje y arrastre no debe ser inferior a la altura de los nudillos, ni superior a la altura de los hombros. Si ustedes se ponen de frente a la cámara, se paran, se ponen de pie, ahorita no les puedo mostrar, la cámara me falló. El tema es, pónganse de pie al frente de la cámara y extiendan sus manos, ¿de acuerdo? Relajadas. Hasta donde lleguen sus manos, tal vez van a llegar hasta las piernas, media altura de las piernas. Hasta ese punto yo no debo de manipular un vehículo, ¿de acuerdo? Para el traslado de una carga. ¿Por qué?
porque si yo lo hago, si yo me inclino más abajo de eso, me va a lesionar la espalda. Y pueden hacer un ejercicio muy sencillo en casa, en el trabajo, en la oficina o donde se encuentren. Ahora, vamos a hablar un poquito de historia. Esto es de Europa. Hace 111 años, ¿de acuerdo? La carga de los fardos es la imagen que tenemos en la parte inferior, se prohibía la carga en menores, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál era? Varones de hasta 16 años, ellos podían cargar hasta 10 kilos. Ahora, Reglamento Provisional de Trabajo en Minas hace 107 años, prohibieron la carga en menores. Hace 68 años, ¿qué es lo que hicieron? La orden 2 de julio de 1961 prohíbe la utilización de sacas, jardos o cualquier utensilio para el transporte de carga o descarga de mercancías que pese superior a 80 kilos. Imagínense, todos podían cargar 80 kilos. Entonces, imagínense, desde allá viene el dato, o sea, hace 68 años. Hace 62 años se reguló y se dijo, no, ahora tenemos que meter ciertos valores o tablas, de acuerdo conforme a la edad, a la persona, si es hombre o mujer, y a las condiciones en las que se encuentra la persona. Entonces, de ahí nacieron el tema de los 20 kilos, ¿de acuerdo? En México son 25 kilos, pero de ahí nace desde Europa desde hace 62 años. O sea, honestamente, en Europa nos llevan un avance tremendo en ergonomía. Pero nosotros, digo, apenas en América Latina se comenzaron a implementar este tipo de normas y pues se han tenido cierto auge, de acuerdo desde el punto de vista prevención. Hace 68 años, los límites máximos de carga, de acuerdo, estaban regulados, cambiaron, y hace 38 años lo que hizo NIOSH fue establecer su método para caracterizar los riesgos ergonómicos. Y aquí lo que les comentaba de los sacos de cemento, o sea, los sacos de cemento de hoy día, 25 kilos, una empresa llamada Cemex, Tolteca, Supermix, 40 kilos, y esto es muy variable dependiendo de la empresa. ¿Por qué? Tal vez por políticas en el tema de aranceles, o tal vez en el tema logístico, o tal vez en el tema de exportación. Ahora, la altura de la cabeza, les comentaba que los pesos son variables de acuerdo, de acuerdo al sexo y de acuerdo a la posición. Entonces, acá hay que considerar, eso es importante, dónde toma la carga y dónde se deposita la carga. Ahora, factores de riesgo por levantamiento manual de cargas. Peso de las cargas, postura y movimientos, fuerzas sufridas por el trabajador. Ahí se debe considerar frecuencia cardíaca, duración, pausa, si es que hay o no descansos. Ahora, factores complementarios, calidad del agarre, si es que hay o no un buen agarre al momento de que se está haciendo la toma para el traslado de los materiales. Posturas y movimientos, distancia horizontal y asimetría. Aquí es importante evaluar, si ustedes van a hacer una evaluación del movimiento manual de cargas, yo les recomiendo que evalúen mediante grabación, de acuerdo, de medios informáticos, tener fotografías, videos, que les permitan evaluar estas posturas. Por ejemplo, aquí podemos evaluar a esta persona y su asimetría, de acuerdo, está ocasionando que se incline demasiado y pues aquí prácticamente está incrementando el peso que pudiera tener en sus manos, lo está haciendo exponencial. Si pudiéramos pensar que está cargando 10 kilos, esta persona podría estar cargando 40 kilos en ese movimiento que está realizando, ¿de acuerdo? Modelos matemáticos, no hay que rompernos la cabeza, o sea, ya alguien ya lo hizo, no se metan en camisa de 11 varas, no estén inventando métodos. Sí está padre, digo, si sabemos desde el punto de vista matemático de dónde viene todo, por qué viene todo, cómo se hicieron los cálculos, está muy padre, pero no se atormenten, o sea, simplemente hay que utilizar los métodos, hay que hacer un correcto análisis, hay que establecerlos de manera segura y sobre eso hay que determinar cuáles son las recomendaciones técnicas apropiadas. Ahora, existen ISO, ¿de acuerdo? Para el tema manual de cargas, algunas normas AENOR, normas españolas o normas europeas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí las normas CEN, que son de Europa, proporcionan criterios para el diseño preventivo de las máquinas, ¿de acuerdo? Para el tema de los paros de emergencia, dónde debe haber un paro, dónde debe estar la altura de trabajo, dónde debe estar la toma de los componentes. Entonces, todo eso es muy importante al momento del diseño. Tipo de actividades de carga. Hay diferentes tipos de actividades. Actividades, tareas simples, de acuerdo, que es el mismo peso, se levanta desde el punto A y se coloca en el punto B. Siempre hace eso la persona. Hay actividades compuestas, en donde la persona toma un peso constante y lo coloca en el punto A, en el punto B, en el punto C. Hay actividades compuestas, de acuerdo, pero aquí son variables, en donde yo tengo diferentes pesos a diferentes alturas de depósito. Algunos métodos que existen, digo, para que esto lo consideren, método INS español, algunas referencias que se han hecho aquí de ergonautas de la Universidad Politécnica de Valencia,
Diego Más y José Antonio. NTP 452, evaluación de condiciones de trabajo, el tema postural. En REVA es otro método de evaluación de posturas y OWASP, ¿de acuerdo? Que eran los que veíamos hace rato. Evaluación de movimientos repetitivos, NTP 629, el INS, el checklist OCRA, ¿de acuerdo? Ergonautas y INSHT, Job Strain Index, Ergo IBV, evaluación de manipulación manual de cargas, norma ISO 11228, guía técnica de manipulación manual de cargas de España, tablas de SNOC y Cirelo, ISO 11228, el tema de la norma que nosotros tenemos aquí en México, en América Latina. Este es el método MACTOOL, que es un método de Reino Unido. Y aplicación de fuerzas, la UNE-EN 1005, la 3, y aquí el INS o el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Murcia. Son aplicaciones. Si ustedes se meten, por ejemplo, a los portales de España, que es el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud en el Trabajo de España, ahí pueden encontrar herramientas, incluso para su móvil, pueden descargar herramientas para su celular. Ahora el tema es entenderlas y aplicarlas, no nada más es descargarlas, ¿de acuerdo? Condiciones de confort, algunas condiciones que existen, factores ambientales. Aquí nosotros hablamos de la ergonomía, analiza e investiga condiciones externas al ser humano. Dentro de estas condiciones se encuentran los factores ambientales físicos, como son el ruido, la iluminación, la temperatura, y otros factores de confort. Algunos ejemplos, nosotros para el tema de temperatura, por ejemplo, usamos lo que es la norma 15, temperaturas elevadas y abatidas conforme a los resultados que nos dé la norma. Y la otra es, nosotros utilizamos una tabla que se llaman curvas de Fanger para determinar una correlación entre la humedad y la temperatura. Ahora, niveles de iluminación, hay ciertos niveles que establecen las normas. No, aquí depende del país en donde te encuentres. Hay que validar cuál es la normatividad y los límites de mínimos de iluminación que se requieren en tu país para que esto esté alineado a la mejora de la calidad o el ambiente de trabajo de tu personal. Sensación térmica, heat index, o también hay otros métodos para evaluar el tema de las temperaturas. Límites permisibles de ruido, en México son 90 decibeles, ¿de acuerdo? Y a partir de 85 considerar un programa para la conservación auditiva. Mobiliario y equipo, hay que garantizar que el mobiliario sea el más adecuado, ¿de acuerdo? Para la seguridad de tu personal. Aquí me gustaría, viendo esto, por ejemplo, ¿qué podemos mejorar a grosso modo de esta estación de trabajo? La persona levanta, ¿de acuerdo? Aquí toma estos cristales con ese equipo y prácticamente lo que hace son como unas ventosas, ¿de acuerdo? Baja el cristal desde la parte superior con su extremidad izquierda y hace ese movimiento durante una jornada de 8 horas. Me gustaría escucharlos, tío, para ver desde el punto de vista de aplicación qué vemos como riesgos, como factores de riesgo, qué creen que podamos evaluar, ¿de acuerdo? Los voy a escuchar. Si gustan levantar la manita o si gustan ponerlo en el chat sin ningún problema y los escucho para poder hacer un análisis en conjunto. Al final yo les voy a decir que evaluaría, ¿no? Pero me gustaría escucharlos a ustedes. Manita de Martín García Hernández, un gusto, Martín. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Podría ser la repetitividad de la actividad con la que hace, de la postura en la que tiene todo el tiempo durante la jornada de las 8 horas? Perfecto, la postura. Ahí hay que considerar, en caso de que evaluáramos postura, el tema de los tiempos. ¿Qué tal si la postura, el movimiento lo realiza tal vez por el peso, lo realiza cada minuto? Pues ya no entraría tal vez en una alta repetitividad. ¿De acuerdo? Tal vez de acuerdo al método que vayamos a emplear. Pero sí es importante lo que dices, hay que determinar la repetitividad. ¿Y eso cómo lo vamos a determinar con el método? Si sobre el método vemos que le aplica o no le aplica, lo evaluamos. Perfecto, Martín. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa evaluaremos aquí, chavos? Su postura, ¿no creen que sea adecuada o creen que sea adecuada? La altura está por encima de la cabeza, exacto. Si está por encima de la cabeza, tengan por seguro que se va a lesionar. O sea, no se requiere gran ciencia. Esta persona se va a dar en la torre solito. ¿De acuerdo? Se va a cansar. Si tú haces esto, o sea, ahorita siéntate al frente de la pantalla y levanta tu brazo. Levántalo, manténlo al frente. ¿De acuerdo? Y tárdate así 2-3 segundos. O sea, vas a sentir que se cansa el brazo. Ahora imagínate, el brazo, ingeniera Guadalupe Torres, por encima de tu cabeza, ¿de acuerdo? Haciendo un esfuerzo, te va a cansar.
Estudiar cuánto tiempo mantiene la postura. En efecto, hay que validar cuánto tiempo está en esa postura fija. ¿De acuerdo? Es muy importante. Excelente, ingeniero Víctor. Tenemos que considerar, en efecto, fuerza que ejerce en la actividad. Exactamente, ingeniera Wendy Yuriko, exactamente. Fuerza que se ejerce, o sea, ¿cuántos newtons de fuerza requiere la persona para cargar? Porque prácticamente está realizando una carga, ¿de acuerdo? Ya que ustedes van a decir, oye, ¿cómo? Si nada más hace, lo único que hace es un movimiento, ¿de acuerdo? De descender tal vez una tapa o tal vez un material. Pues sí, pero ese movimiento es una carga, ¿de acuerdo? Entonces, es un ascenso. Imagínense que estuviera jalando algo de arriba para abajo. Es exactamente ese movimiento. Ahora, cuando ustedes vayan a aplicar un método, hay que definir cómo es la postura. ¿De acuerdo? ¿Qué postura está realizando? Ah, perfecto. Tal vez un ascenso. Perfecto. ¿Cómo lo está realizando? Condiciones de la maquinaria. En efecto, ¿cómo se encuentra la maquinaria? ¿Funciona? ¿No funciona? El estado, el entorno de trabajo. Perfecto, Martín. Perfecto, Wendy. Vamos a pasar a la siguiente por tema de tiempos. Algunos estudios efectuados, ¿qué es lo que nosotros les recomendamos o qué hacemos nosotros? En el tema de los estudios se hace una recomendación sobre las alturas y planos de trabajo, se determinan los planos visuales, se determinan las adaptaciones de la estación de trabajo, la zona visual, de acuerdo a los rangos. Y aquí es importante, miren, en la mano, por encima del corazón, zona de trabajo por encima de la altura del corazón, menos riesgo sanguíneo, implica menor rendimiento, ¿de acuerdo? Zona de trabajo por debajo de la altura del corazón, buen suministro de oxígeno a los músculos y elevado rendimiento. Entonces, si regresamos a la estación de atrás, tal vez aquí, de acuerdo, va a haber menor rendimiento, de acuerdo, por el tema del flujo sanguíneo. Ahora, ¿qué niveles de riesgo tengo? Puedo tener riesgo bajo, medio, alto, muy alto, inaceptable. Eso depende del método. O sea, hay que garantizar cuánto pesa, está alejado del tronco hacia el frente. En efecto, ingeniera, en efecto. Hay que garantizar en el tema de los riesgos el método, que el método me dé realmente una evaluación cuantitativamente hablando o cualitativa, pero que realmente sea tangible. ¿Por qué? Porque si yo digo, está haciendo una postura inadecuada, y en efecto está haciendo una postura inadecuada, pero no tengo un número, no voy a poder cuantificar, no voy a poder corregir ese número que ni siquiera puedo medir. Ahora, yo les decía hace rato, esta es como una tabla que nosotros usamos, es sobre las normas DIN. Norma DIN 33.402 son las normas que establecen las alturas, ¿de acuerdo? De los colaboradores, cómo deben de estar, altura largo de pantorrilla, altura de las rodillas, de los hombros, de los ojos, el ancho de la cadera, ¿de acuerdo? Y esto lo debo determinar ¿para qué? Para que sobre esto yo pueda desarrollar realmente las estaciones de trabajo más adecuadas a los colaboradores. Al final tengo que determinar un resumen de las fichas generales de los recomendaciones y sobre eso pues entregar el reporte, ¿no? La norma me dice, oye, debes hacer un reporte final de todo lo que hayas encontrado, ¿de acuerdo? Y sobre eso determinar cuáles son las variables de control, ¿va? Aquí vienen algunos métodos y las fichas de los factores de riesgo entregadas. Ahora, ¿qué debo de procurar? Debo de realizar todas las adecuaciones. Miren, esta estación está súper coqueta. ¿Por qué? Porque se adecua, ¿de acuerdo?, la instalación al trabajador. O sea, el trabajador, esta estación de soldadura está adecuada a la persona. Oye, ¿qué coloca? ¿Cómo lo coloca? ¿Dónde lo mueve? Usa un polipastos, usa un extractor, ¿de acuerdo? Aquí todas las condiciones ergonómicas están realmente desarrolladas para la mejora del colaborador. ¿De acuerdo? La seguridad, pues, es el arte de preservar vidas, ¿de acuerdo? Es un arte lo que nosotros hacemos. Y aquí, pues, prácticamente es de ustedes la misión que se tiene para garantizar que los estudios se hagan de la mejor manera posible y realmente obtener datos. ¿Por qué? Porque lo que ustedes deben de buscar son datos, ¿de acuerdo? De nuestra parte es todo en esta sesión del día de hoy. La siguiente sesión va a ser de factores de riesgo psicosocial, ¿de acuerdo? Ahí está interesante ese método, de hecho tiene un poco que ver con la norma 035. Me gustaría ver si tienen algunos comentarios, dudas, con toda la confianza del mundo. Nos pueden contactar, nos pueden escribir. Estamos a sus órdenes. Les dejo, ya les pusieron el número de nosotros. De acuerdo, con toda la confianza nos pueden contactar, estamos a sus órdenes. No sé si tengan alguna duda, comentario, sugerencia. Dice Martín, buenas tardes, ¿quiénes nos pueden compartir la grabación? Con todo gusto, Martín, si ya estás inscrito, ya te pasé mi número, escríbeme con toda la confianza del mundo. Si no, Karen, por favor,
que te contacte el ingeniero Martín García. Les puedes poner el correo y nos escriben al correo y con toda confianza te compartimos la presentación. Jorge, nos pasas la presentación. Claro, ingeniero, con todo gusto, ingeniero Eric. Listo, no sé si tengan alguna duda, comentario, sugerencia. Con toda la confianza estamos a sus órdenes. No sé qué les pareció. ¿Queda claro? ¿No queda claro? Quedó claro. Muy bien, ingeniero Orlando. ¿Alguien más? ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Ya se nos terminó la grabación. Ya no está transmitiendo. Miren, apenas si alcanzamos, algo le pasó a esto. Ahorita va a cargar, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si hay alguna duda, algún comentario que tengan, con toda la confianza. Estamos a sus órdenes, muy buena información, súper claro, perfecto, Claudia. Excelente, Inge, como siempre, un gusto, ingeniera Janet. Estamos a sus órdenes. Gracias, excelente información, perfecto, ingeniera Bianca. Ahí estamos pendientes, esperamos verla pronto. Saludos, saludos, ingeniera. Perfecto, excelente información, todo muy claro. Con toda la confianza, si tienen alguna duda, dejaremos unos minutitos, nos pueden consultar, y si no, pues vamos a ir cerrando el foro. Tengan un excelente día, cuídense, estamos pendientes y nos vemos en la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Es un gusto, si ya no hay más, gracias igualmente, la grabación ya se cerró. Ahora, preguntas, respuestas, si no hay, es un gusto. Gracias, Wendy, gracias, Claudia, Eduardo Villegas, ingeniero Orlando, Mayra Bárcenas, un gusto, ingeniera, un gusto verla por aquí. Pues, ingenierazo Orlando, ¿de acuerdo? Éxito, ¿algún estándar para las mesas de trabajo? Ingeniero, existen ISO, de acuerdo, para el tema de diseño. Busca las normas europeas, son normas CEN, C-E-N, ¿de acuerdo? Comité Europeo de Normalización, y busca, así, indágale tal cual, como España está allá, pues es hispanohablante, puedes buscar estaciones de trabajo, normas CEN, ¿de acuerdo? O si no, busca normas ISO, pero ahí las vas a tener que buscar en inglés. Puedes escribir ISO, Standard for Table for Workstation, algo por el estilo, ¿de acuerdo? Pones Workstation Standard, ¿de acuerdo? Y ya con eso tú puedes determinar cuáles son las alturas más apropiadas. Va, ingeniero Rafael Rojas, un gusto, gracias. Este tema es muy complejo, es bastante complejo, y sé que tal vez en 2 horas no fue suficiente, pero estamos a sus órdenes con todo gusto. Perfecto, Mario, un gusto. Wendy, un gusto. Y pues si no hay dudas, no hay nada, estamos a sus órdenes. Un gusto, doctor Alcocer está por aquí, un gustazo, doctor. Qué bueno que se dio el tiempo. Y quedamos al pendiente, chavos, si no hay dudas, comentarios, ¿no? Pues bueno, nos vemos pronto, cuídense, tengan un excelente día y hasta la próxima semana, ¿va? Cuídense, chao, bye. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Un gustazo, doctor Agustín, un gustazo estar pendiente ahí, un desayunito, doctor. Con todo gusto, claro que sí. Va, doctor, cuídese y estamos pendientes. Un gusto, ingeniera Janet Nava, hasta la empresa Plastec, un saludazo. Cuídense y hasta pronto, bonito día, pase un excelente día, nos vemos pronto. ¿Qué fue de ergonomía? Y este cuate le ha ayudado en algunas cosas, entonces